nosotros hicimos gran parte de hoy lo terminamos, porque tenemos que ver la conservación de la cantidad de movimiento, y de ahí, que esta es la primera parte, saltamos a la segunda parte, que es choques. Hoy vamos a hablar de choques, su clasificación, las fórmulas físicas asociadas y todo eso con algunos ejemplitos. Ya la deshabilité, la revisión del parcial, más o menos estuvo habilitado unos 30 minutos, ¿sí? No sé quién me pregunta ahí. Creo que Tomás, ¿sí? Sí, yo activé las opciones de revisión, ni bien terminamos, creo que fue 13:02 y las desactivé a las y 30 más o menos, 13:30. Así fue. Este otro material, que es el tercero, yo se los voy a dejar para ustedes para que lo lean. No tiene mucha aplicación desde el punto de vista práctico, pero sí puede tener cierta intencionalidad teórica. Está todo trabajado. Después, si ustedes tienen alguna duda, me preguntan, ¿sí? De tal manera que si podemos hoy, terminando la unidad 6, pasaríamos a la unidad 7, que tiene un solito material, cinemática del sólido, que me dijo Nati que ya tiene ganas de arrancar con eso, al menos a partir del lunes. Acá vemos de vuelta algo de variables rotacionales, que ya hemos trabajado en el MCU, pero agregamos el MCV. Si podemos ver ya algo de energía cinética rotacional, lo logramos desde acá, por la clase de hoy, y si no, ya lo propondremos a partir del lunes, si Dios quiere. Y también les cargué, para los que quieren ir trabajando los materiales con tiempo, de la unidad 8, ¿sí? Que son 2 materiales, ya están los 2 cargados, que esto seguramente vamos a estar trabajando, cerrando algo de las 7 que haya quedado pendiente el lunes, y le daremos masas a estos el mismo lunes y un poco del martes posiblemente, ¿sí? Así que bueno, ahí tienen todo para ir descargando, y bueno, ir leyendo y demás. Y por lo pronto, por acá, este es el material que vimos la semana pasada, digo bien. Entonces, esto fue por el jueves pasado, creo, a ver, por el viernes pasado. Y acá al final, después de haber visto la definición de momento lineal, impulso, las 4 formas de expresar la segunda ley de Newton y uno que otros ejemplitos, nos quedó un solo temita pendiente, que es la conservación de la cantidad de movimiento. Todo esto lo vimos. Conservación de la cantidad de movimiento o conservación del momento lineal, como le quieres llamar, ¿sí? Entonces ahí vemos este temita porque es como el trampolín para después entender el material que sigue, que es la segunda parte, que tiene que ver con choques, porque en todos los tipos de choques se conserva precisamente este momento lineal. Entonces, si les parece bien y me escuchan bien, estaría dispuesto a comenzar la disertación de hoy. Aguardo sus retornos. ¿Me escuchan? ¿Vamos bien? Se escucha bien. Perfecto. Bien, entonces comenzamos nomás. Si hay alguna duda, ustedes me van preguntando, como hacemos siempre, por el chat o a través del micrófono, y ayudo lo que haga falta. Vamos a tomar un sistema aislado que corresponde a un par de masas, M1 y M2, que se mueven con velocidades V1 para allá, esto es de arriba, ponele, y V2 para allá, esta otra, respectivamente, y que en ese determinado instante que lo estamos mirando sería como un instante antes de un posible choque o colisión. Las únicas fuerzas que nos permiten que actúen sobre estos objetos, digo que nos permiten porque es un sistema aislado, son estas que están puestas acá en amarillo. La fuerza que 1 le hace a 2 y la fuerza que 2 le hace a 1 como fuerzas de interacción. ¿Se acuerda de la tercera ley de Newton, no? Si vos me preguntara qué origen podrían tener estas fuerzas, Juan,
Bueno, eso se podrían tener origen eléctrico si esta es una carga positiva, M1, y esta es una carga negativa, M2, electrón-protón. Sería como una fuerza de atracción de Coulomb por tener distintas cargas y son las únicas que nos permiten tener. Lo cierto es que si la masa M1 tiene una velocidad V1 para allá, también tiene una cantidad de movimiento P sub 1, como lo habíamos estudiado para aquel lado, ¿está bien? Como lo habíamos estudiado hasta el viernes pasado, que sería M1 por V1. Y si esta masa tiene una velocidad V2 para allá, en ese instante tendrá una cantidad de movimiento P sub 2, que es M2 por V2, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Pasa que si las únicas fuerzas que nos permiten tener son estas dos, y no peso, y si no están asentados, y si están asentados en algo no normal, no fricción, y qué sé yo, que ya vamos a hablar de eso después, bueno, no te preocupes por ahora. Por la tercera ley de Newton, como estas fuerzas son interaccionantes y son iguales y opuestas las dos, yo podría escribir lo que ya sabemos, que F, que el objeto 1 le hace a 2, es igual, pero opuesta a la fuerza que el objeto 2 le hace al objeto 1, tal cual como lucen ahí en el esquema. O bien, si no te gusta esto, este signo menos lo puedes pasar a positivo del otro lado y decir que la fuerza F1,2 sumada a la fuerza F2,1 da 0, y armamos esa ecuacióncita 9 que la dejamos un ratito ahí en espera. Por otro lado, nosotros hemos visto en la fórmula 3 de este material, que era la segunda forma de expresar la segunda ley de Newton, ¿se acuerdan que había 4? La segunda forma, decíamos que la sumatoria de fuerzas exteriores, aparte de ser igual a masa por aceleración, que fue la primera forma que la definimos, incluso ya en la unidad 4, en esta unidad la definimos como la derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Hasta incluso demostramos que eso era sincero. Entonces, a partir de esta expresión, que es la fórmula 3, yo la adapto a 3 para cada una de estas fuerzas. A ver, si yo pienso en la masa M1, ¿qué sumatoria de fuerzas exteriores siente esa masa M1? Solamente F1,2, que es la única que me dejan tener. Entonces, por este término pongo F1,2. Y eso sería igual a este segundo miembro, que es el ritmo con el cual cambia P en el tiempo. ¿Qué P sería? Y el P de la masa 1, porque de ella estoy yo hablando. ¿Está bien? Bueno, entonces escribo 10. Y con igual criterio, usando esta misma formulita, pero para la masa 2, me pregunto qué fuerza siente ella que le hace el mundo que le rodea, sería F2,1. Bárbaro, F2,1, como sumatorio de fuerzas exteriores, que acá lo pongo, igual al ritmo con el cual cambia su cantidad de movimiento. De acuerdo a esta fuerza, se va a acelerar, y como se acelera va a ir cambiando esta velocidad. Entonces sería el ritmo con el cual cambia la cantidad de movimiento 2 con respecto al tiempo, porque si cambia esta velocidad va a cambiar P sub 2, o sea que la masa es constante y lo único que varía es eso. Bueno, bárbaro. Entonces, habiendo escrito 9 hace un rato, y habiendo escrito 10 y 11, de acuerdo a este formato, ahora, ¿qué se le ocurre a los autores de los libros de física? Reemplazar 10 y 11 acá en 9. O sea, usted que es F1,2, lo voy a poner como dP1 dt. ¿Listo? Acá está. Le sumo, y usted que es F2,1, en vez de poner F2,1, pongo dP sub 2 a dt. Y lo igualo a 0, porque venía igualado a 0. Y una vez que hago eso, recuerdo esa famosa propiedad de derivación que dice que la derivada de la suma de dos funciones es la suma de las respectivas derivadas. Entonces, la suma de las respectivas derivadas con respecto al tiempo me va a dar la derivada con respecto al tiempo de la suma de cada una de estas funciones. ¿Quiénes son esas funciones? P1 y P sub 2. La cantidad de movimiento de la partícula 1 es una función variable porque depende de la velocidad V1, sumada a P sub 2, ¿no? Simplemente por esta regla, que la suma de las derivadas de dos funciones, la suma de la derivada de dos funciones, una regla de derivación que ya hemos usado en otra oportunidad, es igual a la derivada con respecto a esa variable, al tiempo de ambas funciones sumadas, ¿sí? Y escribo en vez de 12, 13. Y voy a decir, ¿y con qué estrategia haces esto, Inge? Bueno, porque ahora me pregunto, ¿qué función puesta acá, esta gran función que es la suma de 2, qué función puesta ahí hace que al derivarla, con respecto al tiempo, qué función puesta acá hace que al derivarla sea igual a 0? Y aguardo respuesta.
¿Cuándo una función derivada da cero? Cuando esa función es como, ingenieros. Cuando es constante. Una constante, correctísimo. Si esa función que usted deriva, voy a admitir acá a Juan Pedro, si esta función que vos derivas acá, ¿está bien? Con respecto a esta variable te da cero, es porque esta tía que estás derivando acá corresponde a un valor constante. Exactamente, así como lo han respondido. Entonces, utilizo esta otra regla de derivación, que la derivada de una función constante es siempre igual a cero. Y con esto, que es 14, yo acabo de mostrar lo que pretendía. ¿Qué pretendía demostrar? Que el momento lineal se conserva en un sistema aislado por ahora. ¿Qué sería que se conserva? Que si usted sacó esta foto y vio estas masas, ¿está bien? Moviéndose con estas cantidades de movimiento, ponele que este P1 y este P2 sumados en la cantidad de movimiento en la foto inicial del sistema. Y resulta ser de que ahora, debido a que estas fuerzas las está juntando, se atraen, chocan y saca una foto de después, esa foto de después diría que esta masa 1 quedó con un B1', ponele. Entonces este quedó con un P1'. Y esta masa M2 quedó con un B2', entonces te quedó con un P2'. Entonces, el P que tenía antes yo del sistema, que es P1 más P2, en esta primera foto, si es constante, que es lo que dice 14, va a ser igual a una nueva suma de P. Yo dije P1', pues P1 asterisco más P2 asterisco, que sería después de esa posible colisión o impacto. Entonces, siempre, si P1 más P2 es constante, significa que en cualquier estadio, en el antes o en el después, siempre va a valer lo mismo. Entonces queda demostrado, mediante este pequeño razonamiento que hemos hecho, que se conserva el momento lineal en un sistema aislado. Pero claro, vos me podés decir, sí, Juan, todo bien, pero yo que sepa las colisiones que se dan acá en la superficie terrestre, un auto que impacta con otro auto, en el laboratorio un carrito que choca con otro carrito, una bola de billar que choca con otra bola de billar, lo que sea, una persona que sin querer choca con otra persona, no es un sistema aislado, porque las personas, las masas, los carritos, los autos tienen peso, y si tienen peso tienen normales, y si tienen normales, por ahí están en movimiento, tienen fuerzas de fricción, porque la fuerza de fricción es muy por la normal, ¿te das cuenta? O sea, es como que usted dice, bueno, pero eso es algo completamente distinto a todo este procedimiento que nosotros hemos analizado, porque este procedimiento solamente por ser aislado admitía estas dos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Pasa que esta bendita conservación de P, que el P antes es igual al P después, yo lo pongo así habitualmente, como P del sistema. Sistemas son estas dos partículas. Inicial es igual al P del sistema, que siguen siendo las mismas partículas, final y es constante, resulta que se sigue conservando aunque el sistema no sea aislado, aunque haya peso, fricción, fuerza motriz, normal, lo que usted quiera. ¿Por qué? Porque las fuerzas del impacto son tan, pero tan grandes, y ya lo hemos dicho, ¿se acuerdan cómo crecía la fuerza en función del tiempo cuando estudiamos el impulso, la clase pasada? La fuerza de colisión es tan, pero tan grande, son tantos de cientos, miles y millones de newton, que un peso, una normal, una fricción, prácticamente usted puede decir, son despreciables. Y si son despreciables, entonces aún en la vida real, uno puede decir, ese sistema se comporta, aunque no lo sea, como aislado. ¿Está bien? Entonces, esta misma fórmula 15, escrita así, o 16, escrita así, se verifica. Entonces usted puede hablar siempre de una conservación de P en cualquier tipo de choque, aún en la vida real. Y esa sería la conclusión final de este tema, ¿sí? Yo acá, pensando en el P antes y pensando en el P después de la formulita 15, o P inicial del sistema igual a P final del sistema, que siempre vale constante, puse un esquemita para que vos te ubiques, que es lo que vamos a hacer en el segundo material. Que yo agarro un par de masas, M1 y M2. M1 está persiguiendo M2 a lo largo de esta recta. Y no solo que la persigue, sino que como la velocidad inicial de 1 es mayor que la velocidad inicial de 2, luce el vector ahí un poco más grande acá que acá, como que esta la alcanza. Esta sería la situación antes del choque. P inicial de la bola 1 más P inicial de la bola 2
situación antes del choque, inicial, sub 0, por eso pongo los sub 0, ¿está bien? Tiene que ser igual una vez que esta embistió a esta, en el después, posiblemente ella quedó con menos velocidad, ¿ve? Puede haber rebotado, puede haber quedado quieta, pero quedó para el mismo lado con un B final de 1 menor que el B01. ¿Ves que este vector luce más grande que este? Pero como esta le transmitió un impulso a la que iba adelante, esta se animó con más velocidad. Venía con B inicial de 2 chiquitita y quedó con un B final de 2 grandota. Entonces, ¿qué pasó? Tanto M1 como M2 en la situación de después pasaron a tener nuevos P. ¿Quiénes son esos nuevos P? El P del sistema final. ¿Y cómo se obtiene? P final de 1 sumado a P final de 2. ¿Qué sería? Desagrego ahora. El P inicial de 1 es M1 por B01. Esta carga positiva, porque es a favor de un eje X positivo para allá. ¿Ves? Sumado a, ¿quién es P inicial de 2? La masa 2 por la velocidad inicial de 2. Con el mismo criterio, esto sería posi. ¿Quién es PF1? M1 por BF1. También positiva BF1 porque es a favor de esto. Si usted hubiese notado que esta rebota, capaz que carga este BF1 negativo. M1 por menos BF1. Entonces, más por menos te da menos, este término queda negativo. ¿Comprende o no? Porque el sistema de referencia es posi a la derecha. Bueno, pero como va a favor, dale, M1 BF1. Sumado al PF2, que sería M2 por BF2. Y esto es lo que siempre es igual a constante. Esto es lo que es como uno de los caballitos de batalla. Hay otros que vos vas a usar para resolver cualquier problema de choque en una dimensión. Por eso es que es tan importante. O sea que la suma de la cantidad de movimiento en el estado inicial del sistema de partículas es igual a la suma de la cantidad de movimiento final del mismo sistema de partículas. Dicho de otra manera, que en un sistema aislado la cantidad de movimiento se conserva, pero no en el sistema aislado solamente. Si este es un sistema real y esto tiene masa, tiene peso para abajo, tiene normal 1, este tiene masa, tiene peso para abajo, tiene normal 2, esta está autopropulsada, tiene una fuerza motriz, esta no, esta tiene fricción y esta no, yo qué sé, ¿no es cierto? Voy agregando fuerzas extras. La pregunta es ahora, ¿qué ocurre en este sistema que no es aislado? En donde hay un peso, en donde puede haber una posible fricción, una fuerza motriz, una fuerza normal. ¿Se sigue conservando este bendito P? Y la respuesta es que sí. En un sistema no aislado también se conserva P. ¿Por qué se conserva P? Porque las fuerzas de colisión, decía yo, las fuerzas de impacto son tan pero tan grandes que usted dice, de esto tengo, pero doy cuenta que no, de esto tengo, pero es casi nada, de esto tengo, pero no es representativo, ¿me explico? Entonces se sigue verificando esta bendita conservación de P. Acá tiene carácter vectorial, ¿lo vieron? Que tiene flechita, P antes con flechita, igual P después con flechita, y acá, sin embargo, tiene carácter escalar. ¿Por qué no agrega más la flechita ING? ¿Por qué esa sutileza? Porque yo puse el eje X positivo para allá y yo voy dirimiendo si esas velocidades cargan positivo, cargan nega, cada vez que las voy calzando acá como factores de estas masas. ¿Se entiende? Y con eso habríamos terminado este primer material. Conclusión, el P del sistema se conserva siempre, siempre, siempre. ¿Sí? Entonces, sobre eso vamos a trabajar en las colisiones, que corresponde ahora al próximo material, que yo les voy a mostrar. Acá vamos a ver choques, vamos a ver los choques primero en una dimensión, que son repiolas. Vamos a ver cómo se clasifican los tres tipos que hay, y en esa clasificación vamos a ver qué leyes físicas asociadas hay. Para cualquiera de estos, siempre la conservación de P como ley física asociada, pulgar para arriba, ¿está bien? Porque siempre hay conservación de P. Y eso se los muestro ahora a continuación. ¿Cómo fuimos hasta acá antes de arrancar con la segunda parte? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Perfecto, Pedro. Muy bien, Cristina. Muy bien, Cami. Bárbaro. Bueno, me alegro mucho. Entonces avancemos. Perfecto, Lucas y Carlos. Muy bien, Carlos. Te fue muy bien a vos en la prueba. Te felicito también. ¿Sí? Perfecto. Bueno, mira.
A lo largo de toda esta sección vamos a usar la ley de conservación de la cantidad de movimiento, lo que hicimos y demostramos hace un ratito. Acuérdate que el término colisión siempre es lo mismo que decir choques. Acuérdate que los choques se van a ver en un sistema real, y aunque estemos en un sistema real que no es aislado, como el peso, la normal y la fricción y la motriz y todas las fuerzas que se te ocurren se pueden despreciar ante las fuerzas de impacto, la conservación de P va a andar bárbaro. Nosotros vamos a mirar el mundo macroscópico, este tipo de choques, más que capaz el choque molecular, ¿no es cierto? Entre elementos de un átomo o partículas microscópicas. Pero bueno, si fuese así, también anda bien. ¿Qué sé yo? Acá pone un ejemplo de un choque, podría ser un protón de carga positiva con una partícula alfa, que es el núcleo del átomo de helio. Entonces voy a decir, en ese momento, si son las dos positivas, a lo mejor se vienen acercando, simulan un choque, hacen esto, pero ni siquiera se tocaron, porque por fuerzas de repulsión, al ser las dos posi, interactuaron, pero ni siquiera se deformaron. Ahora, si usted me dice esto que es macroscópico, siempre va a haber una interacción, porque siempre va a haber un contacto entre una bola y otra, ¿no? Lo cierto es que en contraste con esta bendita conservación de la cantidad de movimiento que siempre se da, siempre, en todos los choques, independientemente de si el sistema es aislado o no, la energía total, la energía cinética total del sistema no se conserva en todos los casos. O sea, si bien esto anda bien para todos los tipos de choque, la energía cinética total, que ya sabemos quién es, solamente anda bien para este tipo de colisión, las elásticas, pero no para las inelásticas. Entonces, bueno, eso es un detalle que hay que saberlo bien para no meter la pata, y yo lo aclaro de manera bastante didáctica, creo, acá a continuación. Cuando yo propongo la clasificación de choques y anticipé que de esos choques podemos tener tres, que el caso A, que el caso B, que son los extremos, y casos intermedios, que son el C, ¿está bien? Yo voy a decir en cada caso, que lleva su propio nombre, qué ley física hay asociada, qué se conserva y ya, ¿no es cierto? Por lo tanto, si solamente se conserva eso, otra cosa ya directamente ni se aclara ni se explicita. El choque elástico, que sería el del tipo A, es aquel cuando interactúan, por ejemplo, dos partículas de igual o distintas masas, y se puede asegurar que el P del sistema antes es igual al P del sistema después, por lo que vinimos exponiendo hasta acá, pero también que la energía cinética antes de ambas bolas que chocan, un medio de M1 por B01 al cuadrado más un medio de M2 por B02 al cuadrado, va a ser igual a la energía cinética después. Un medio de M1 por Bf1 al cuadrado más un medio de M2 por Bf2 al cuadrado. Ya vamos a hacer planteo de estas características, pero estas son las dos herramientas potentes que tiene un choque elástico a la hora de plantear su solución. ¿Está bien? Entonces recordar, esta siempre, pero esta como un extra y exclusivo para este caso. Es en el único caso que se conserva la energía cinética total del sistema. ¿Está bien? Si el choque en vez de ser elástico es un choque inelástico o plástico, solamente se conserva el P del sistema. Y hay que saberlo plantear bien, como acá, ¿no es cierto? Y si está entre este y este, es un elastoplástico, bueno, también se conserva la cantidad de movimiento del sistema. O sea que la cantidad de movimiento del sistema, en definitiva, como lo habíamos adelantado, se conserva en los tres tipos de choque. ¿Qué diferencia hay entre este y este a ojos vistas? Y a ojo buen cubero, digamos, para hacer una aclaración, ¿sí? De entrada. En el choque elástico, si usted hace chocar una bola con la otra, en el momento del choque hay deformación, pero después hay recuperación completa. Entonces las bolas lucen exactamente iguales antes y después del impacto. ¿Está bien? Hay una restitución completa, sigue siendo el mismo elemento, no se notó que chocó. O tal vez choca, ni siquiera se deforma, rebotan, ¿está bien? Lo que sea, o esta acompaña a aquella, o esta otra, y uno capaz que tendría que agarrar una lupa o un microscopio para ver que hubo una microdeformación que es imperceptible. Ese sería el choque elástico. El choque plástico, que es el extremo opuesto inelástico,
El del otro lado sería cuando una viene, choca a la otra, pero después viajan como un solo bodoque, o sea, juntas después del choque. Se deforma tanto esta con esta que viajan juntos. Entonces, a ver, en el primer caso pueden ser dos esferas de acero. ¿Está bien? Rebotan y ya. Y en el segundo, como bien dicen por ahí, se pegan, se juntan, hacen un solo bodoque, dos bolos de plastilina. Esta queda engarzada en la otra, me explico, ¿no? Ya doy después más detalles de eso, pero como para que se vayan armando el cabeza. O sea que hay una deformación completa sin recuperación y forman un solo individuo después del impacto. Como cuando un auto viene y se lleva puesto al otro y después del choque los dos siguen viajando juntos, enganchados, por decirte una cosa. En cambio, en el elastoplástico, que sería un intermedio entre este y este, hay deformación sin recuperación, pero no siguen juntos. Entonces, a lo mejor viene esta bola, choca con esta, se deforman, quedan deformados, pero quedan separadas. Entonces, a lo mejor usted dice, uy, choque con mi coche al que iba delante y rompí las ópticas nada más. Es elastoplástico. ¿Está bien? Si solo rompí las ópticas. Pero es más elástico que plástico, porque se deforma un toquecito nomás el auto. ¿Me explico? Y a lo mejor un poquito el guardabarro trasero del otro. ¿Se comprende o no? Entonces, eso sería un elastoplástico, pero más elástico que plástico. Ahora, resulta ser que usted choca con un vehículo, no sé, se lleva puesto una pared y le queda sano solamente el baúl. Y usted choca contra pared y rebota, ¿cierto? Pero le quedó sano solamente el baúl trasero. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, hay un 80% de destrucción, es más plástico que elástico. ¿Se comprende o no? Entonces, ¿quién mide esa capacidad de decir, che, estoy parado en A, elástico, en B, inelástico, o en C, elastoplástico? Un E. Ese se llama coeficiente de restitución, que ya te voy a decir quién es, te he puesto acá. Ya te lo explico. Si ese coeficiente de restitución, que es un número, vale 1, el choque es elástico, 1 sin unidad. Si vale 0, que quedan engarzados, listo, es un choque completamente plástico o inelástico. Y si está comprendido entre 0 y 1, pero no agarra ni el 0 ni el 1, es elastoplástico, ¿ves? Entre este y este. Ahora, si vale 0,9, está más acá, es más elástico que plástico. Si vale 0,2, es más plástico que elástico. ¿Se entiende? Esa es la idea del gran invento que hicieron los físicos, los ingenieros, para decir, bueno, estoy acá arriba, caso A, estoy acá abajo, caso B, o estoy en caso C, pero más para acá, más para acá. Si fuera que E vale 0,5, es 50-50, ¿no es cierto? Mitad elástico, mitad plástico, por decirlo de alguna manera. ¿Quién es ese bendito coeficiente de restitución que siempre vale entre 1 y 0 y es adimensional? Un cociente, una fracción que anticipa un signo menos. El numerador corresponde a la velocidad relativa de alejamiento de las partículas y el denominador la velocidad relativa de acercamiento. O sea, puede decir acá, estaba en el material anterior, pero algo de tener escrito por acá. ¿Cuál sería la velocidad relativa de acercamiento? Esta viene a 10 metros por segundo y esta viene a 2 metros por segundo. La velocidad relativa de acercamiento es 10 menos 2. O sea que sería 8. 8 es lo que vos vas a poner acá en el denominador. 10 menos 8. 8. ¿Cuál sería la velocidad relativa de alejamiento? Fíjate el de después. Esta se quedó ahora con 2. ¿Está bien? Y esta ahora se quedó con 10. ¿Está claro? Entonces sería BF1 menos BF2. Sería 2 menos 10. Entonces te daría menos 8. ¿Está bien? Entonces vos pusiste un 8 acá abajo, pongo un menos 8 acá, me da menos 1, anticipado por un signo menos, me da más, esto me daría 1. Si me da 1, listo, categorizo así, es elástico. En esa situación, ¿se entiende? Y obviamente que restar metros con segundo con metros con segundo da numerador metros sobre segundo. Lo mismo ocurre acá, da metros sobre segundo. Si usted cancela, hace el análisis dimensional, metros sobre segundo con metros sobre segundo, point, da dimensional. ¿Se entiende? Entonces, ese bendito coeficiente de restitución es otro de los caballitos de batalla para meter, aparte de la conservación de P, acá. Si me da 0, lo esfuerzo 0, si sé que es plástico, lo calculo, eso que sé. O, aparte de estas dos cosas, meter esto,
que vale 1, o aparte de esto, meter esto, que vale lo que me dicen que vale, que vale 0,3, que vale 0,7, que vale 0,5, yo qué sé. Entonces, ese coeficiente de restitución, fórmula 17, es tan potente como conservación de P, que es válido para este y para este, y conservación de K, que es válido solamente para el elástico. Son como todas las herramientas que vos necesitas para dirimir qué pasa en los choques. Entonces, dicho esto, acá yo puse en la próxima página como algunos ejemplos. Choques elásticos, 2 bolas de billar, no hay deformación, hay una microdeformación imperceptible. Por eso pongo aproximadamente elástica, ¿sí? 2 carritos en un laboratorio que andan en un track, entonces viene y le pega al otro. En un track sería como en un riel. Pero ¿sabes qué tienen en las trompas del que va atrás y colisiona con el que va adelante? Tienen imanes de igual polo, norte-norte o sur-sur. Entonces viene ni siquiera lo toca. ¿Me explico? Entonces simulan esta situación, el antes y el después, sin ni siquiera deformarse, porque actúa una fuerza magnética que los repele. Eso es un choque perfectamente elástico. En el lab, ¿no? O entre partículas atómicas, como explicaba recién, si son de igual carga, se repelen y simulan un elástico de manera verdadera, como este otro de los carritos de manera verdadera. Las plásticas, hablamos de 2 bolitas de plastilina o 2 masas de plastilina que se pegan, como bien dijo Tomás por ahí, 2 vagones que se enganchan, ¿no? Con un sistema automático, lo engancha una persona, estando uno quieto, el otro en movimiento, entonces viene se lleva puesto esto, pero después el choque viajan juntos, es prácticamente plástico aproximadamente. 2 carritos de laboratorio que en vez de tener las trompas que colisionan imanes de igual polo, tienen abrojo, y entonces viene de vuelta eso que dice Tomás, de manera elegante se pegan, ¿no? Entonces tienen abrojo, viene se pega con viajan juntos a una única velocidad de conjunto después del impacto. Es aproximadamente plástico. Un péndulo balístico, que lo pueden leer, googleenlo, o en cualquier libro, es una bala que se incrusta en una masa de madera, ¿está bien? Sujeta al techo, por eso es péndulo, y después que se incrustó la masa dentro de la masa semigrande, esto sube, ¿no? Entonces se puede determinar cuánto vale la velocidad inicial de la bala antes de que pegue en el péndulo. Es un choque perfectamente plástico porque la bala se engarza, se mete adentro de ese bodoque de madera, es verdaderamente plástico, ¿no? Y los elastoplásticos, más de lo cotidiano, 2 vehículos que se colisionan, pero que no siguen enganchados después del choque, se deforman y no se recuperan, quedan las lesiones, hay que llevarlo al taller de chapa y pintura. 2 objetos cualquiera en iguales condiciones que los vehículos, bueno, en fin, eso sería básicamente. Con respecto a la clasificación, los tipos, con respecto a las herramientas para usar, las leyes físicas asociadas, no te olvides del coeficiente de restitución con sus distintos valores, yo voy a hablar más de él, voy a decir de dónde sale esta fórmula 17 también. Entonces, a partir de acá, vamos a dar más detalles de este choque y de este choque. Y vamos a ir aplicando esto que hemos aprendido, que en este se conservan estas 2 cosas, que en este solamente esto, que en esto solamente esto, y vamos a ir dando detalles, vamos a ir hablando del coeficiente de restitución, y vamos a terminar dando unos ejemplitos como para cerrar, digamos, esta parte de choques, que Nati ya tiene ganas de elaborar, me dijo, mañana, descargar toda la batería de la unidad 6 de problemas de Educo, con esta parte que la vas a tener ya súper cocinada, si Dios quiere, en el día de hoy. Entonces, para empezar, caso A, vamos a hablar de una colisión elástica y vamos a ver dónde sale la fórmula del coeficiente de restitución, que es la 17. Dice, observemos el siguiente esquema que involucra un par de masas, M1 y M2, con sus respectivas velocidades, V01, V02, a favor de un eje X positivo hacia la derecha. ¿Está bien? Si la rapidez de la primera, V01, es mayor, luce más grande que la segunda, entonces efectivamente se produce el choque, porque es como que esta va persiguiendo a y en algún momento la embiste. ¿Está bien? Por lo tanto, al producirse el choque, en el después, la masa 1 y la masa 2 quedan animadas con nuevas velocidades, BF1 y BF2. Capaz la masa 1 se demora un poco, luce con una velocidad menor, y la masa 2, por el impulso que recibió en el impacto de la primera, tiene
una velocidad un poco más grande. Entonces, ¿qué supuesto vos podés tener acá? Varios supuestos. Primero, que el E vale 1, porque nos aseguran que el choque es elástico. Segundo, que se conserva P, pero tanto cuanto se conserva P, se conserva la energía cinética. Los dos caballitos de batalla que hemos mencionado por acá hace un ratito. Se conserva P y se conserva K, amén de que E vale 1. ¿Qué te dan normalmente como datos? Normalmente, no siempre, pero digo, para plantear algo concreto. Las masas y las velocidades iniciales. ¿Y qué te piden habitualmente o frecuentemente? ¿Con qué velocidades finales quedan animadas las partículas en este caso? En el después. ¿Está bien? Entonces, bueno, teniendo en cuenta que acá se conserva P y se conserva K y que le vale 1 y qué sé yo, bueno, vamos a plantear cada una de esas fórmulas asociadas. Fíjate, planteando escalarmente la conservación de la cantidad de movimiento, que P del sistema antes igual a P del sistema después. ¿Por qué escalarmente? Porque pongo un eje X positivo para allá, que lo tomo de referencia. P del sistema antes igual a P del sistema después igual a constante, es la primera herramienta que uso. ¿Quién es el P del sistema antes? La suma del P inicial de la masa 1 con el P inicial de la masa 2. ¿Y quién es el P del sistema después o final? La suma de la cantidad de movimiento de la masa 1, PF1, con PF2, el de la masa 2. Y lo desagrego. Esto lo hacen la mayoría de los libros de física. ¿Quién es P01? Bueno, P01 sería M1 por B01 que carga positivo por esto. Ahí está. Como hemos definido la cantidad de movimiento en la última clase. ¿Quién es P02? M2 por B02 que también carga positivo, a favor de X. Igual. ¿Quién es PF1? M1 por BF1, que también carga posi. ¿Y quién es PF2? M2 por BF2. No conforme con esto, ¿qué hacen los autores físicos? Dicen, vamos a tirar todas las masas M1 en el primer miembro y todas las masas 2 en el segundo miembro. Entonces dice, bueno, usted que tiene masa M1 por BC1 lo dejo donde está. Pero usted que está en el segundo miembro y tiene masa M1 por BF1 lo paso de suma resta. Acá está. Póngole igual. Usted que tiene masa 2 por BF2 lo dejo donde está, positivo. Y usted que tiene masa 2, que está positivo en el primer miembro, por B02 lo paso negativo al otro lado. ¿Con qué intención? Si ya agrupé los términos de M1 y los términos de M2, saco factor común M1 acá, de lo que me queda, B01 menos BF1, ahí está puesto. Y acá saco factor común M2, de lo que me queda, BF2 menos B02. Ahí está puesto. Genero la fórmula 18 y le digo aguantame un toque ahí. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, hasta acá hemos propuesto, en este choque que estamos analizando, la conservación de P. Nos queda proponer la conservación de K. Y después ver cuánto vale el coeficiente de restitución y si verdaderamente es 1, como pasar a todo el combo. Bueno, entonces me voy por el segundo planteo. Planteo la conservación de la energía cinética del sistema. K del sistema antes igual a K del sistema después. ¿Qué K del sistema hay antes? El K de la masita 1, K01, inicial 1, sumado al K02 de la masa 2. El K01 sería, todo K es un medio de mb cuadrado, pero acá sería un medio de m1 por b01 al cuadrado, que le tengo que sumar un medio de m2 por b02 al cuadrado. Ahí está escrito. Y eso tiene que ser igual a K del sistema después, KF1 más KF2. KF1, un medio de m1 por bf1 al cuadrado, sumado KF2, un medio de M2 por BF2 al cuadrado. Es lo que escribo acá, en el segundo miembro. ¿Sí? Bueno, listo. Primer detalle. Todos los un medio, goodbye. Tacho, 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 tacho. Es lo mismo que usted saque factor común un medio en el primer miembro, saque factor común un medio en el segundo miembro. El 2 de este factor común lo pasa multiplicando para allá, con el 2 del denominador, 2 con 2 se va, chao, lo cansé. Se fueron. Y con el mismo criterio, acá hay M1 y acá hay M1. Entonces este término que tiene M1 lo paso a resta a este otro lado. Entonces te queda, sin el un medio ya, M1 por B01 al cuadrado, que acá está, lo dejo donde está, positivo, y este M1 por BF1 al cuadrado lo paso de suma a resta al primer miembro, con intención de agrupar los términos de M1 a la izquierda. Este que está acá, lo dejo a la derecha, sin su un medio siempre, y este que está positivo sin su un medio, lo paso de suma resta M2 B02 al cuadrado acá. Y de vuelta saco factor común M1
factor común de B01 al cuadrado menos BF1 al cuadrado. La misma política que se hay por acá en 18. Y con igual tino, saco M2, factor común de BF2 al cuadrado menos B02 al cuadrado. ¿Vale? Pero no conforme con esto, acá hay diferencias de cuadrados. ¿Se acuerda? Entonces, fíjate, te refresco a algo que vos estudiaste en la matemática del cursillo. Si vos tenés una diferencia de cuadrados, una resta de cuadrados, y este término suponte es A, y este término suponte es B, esto es una diferencia de cuadrados, dicen que el resultado de eso es lo mismo que poner el producto de los conjugados de cada uno de esos términos, que sería, los conjugados es el A sumado a B acá, pero acá el conjugado es el A restado de B. ¿Está bien? Esto es lo que se llama diferencia de cuadrado. Entonces, nosotros que tenemos acá, en lo que acabamos de expresar, una diferencia de cuadrado. Entonces la podemos poner como el producto de estos elementos conjugados. Entonces, eso es lo que yo propongo en el material acá, que es lo que proponen. Uy, perdón, presente cualquier cosa. Estaba distraído, sorry. Acá. Ahora sí. Fíjate, acá tengo la diferencia de cuadrado. Entonces pongo esto como B01 más BF1, acá está, y pongo esto como B01 menos BF1, saco los cuadrados. Total, este producto de factores representa lo mismo que este factor que está acá. Con igual criterio, esta otra diferencia de cuadrado lo pongo como, sigo el M2, lo replico, BF2 menos B02 por BF2 más B02. Y saco 19. 19 y 18 son las dos picantes de la jornada de trabajo que hicimos hasta acá. ¿Qué pasa si vos agarraras 19 y la dividís con 18 miembro-miembro? El primer miembro es de la 19 con el primer miembro de la 18, el segundo miembro de la 19 con el segundo miembro de la 18. Es una estrategia que se usa mucho en matemática para resolver ecuaciones. Tengo dos ecuaciones. Bueno, si divido M a M, miembro a miembro, esta gran ecuación, ¿quién es esa gran ecuación? Mírala, está puesta ahí, igualada, está puesta acá arriba. Pero la divido en ambos miembros, miembro a miembro, por el primer miembro de la 18, que está igualado al segundo miembro de la 18, la divido por esto y esto, M1, B01 menos BF1, M1 factor de B01 menos BF1. Acá está. ¿Está bien? Voy para y me pase el arco. Y la divido por M2 factor de BF2 menos B02. Ahí está. M2 factor de BF2 menos B02. Cuando yo hago esto, estratégicamente, mira lo que me pasa. Chau, chau, M1 y M1. Chau, chau, M2 y M2. Chau, chau, este factor, B01 menos BF1, porque es idéntico a este. Chau, chau, ¿por qué digo chau, chau? Porque están todos como productos de factores, pues se los puedo cancelar. BF2 menos B02. Entonces, mira lo que te quedó. De todo este análisis terrible. B inicial de 1 más B final de 1, que me gustaría saberla, es igual a B final de 2, que me gustaría saberla, más B01. Esto que está escrito ahí es un anticipo de 17. Es un anticipo, ahora lo acomodo para que se haga 17. ¿Quién es este famoso coeficiente de restitución? Y si yo estuve logrando un choque que seguro que es elástico, ese, bendito sea, me tendría que dar igual a 1. Fíjate. Después de hacer la conservación de P, laburar esto y generar 18. Después de hacer la conservación de la energía cinética, laburar esto y hacer 19. Después de dividir miembro a miembro 19 con 18, llegué a esto. Lo acomodo. Voy a decir que todas las iniciales estén juntas en el primer miembro. Entonces dejo B01, ¿dónde está? Paso a resta B02, porque está sumado en el segundo miembro el primero. Dejo BF2 donde está y paso a resta BF1. Entonces, agrupé todo lo que es velocidades al inicio con todo lo que es velocidades al final, ¿no? Pero no conforme con eso, a cada uno le estoy restando 2 de las iniciales, y a cada 2 le estoy restando 1 de las finales. No me gusta, me gustaría, así como a cada uno le resto 2, a uno restarle 2. No es por capricho.
porque yo quiero llegar a 17. Y si quiero llegar a 17, a 1 inicial le resto 2 inicial, y a 1 final le resto 2. ¿Ves? Siempre el 1 resta 2, el 1 resta 2. Entonces, tengo este desafío, ya lo tengo, pero acá tengo BF2 menos BF1, no me gusta. También quiero tener BF1 menos BF2. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Tengo BF2 menos BF1 y quiero tener el revés. Bueno, a esto lo copio como está. Ahí está. Y a esto es como si usted le sacara factor común menos 1. ¿Cierto? Si le saca factor común menos 1, este te va a quedar el menos 1, paréntesis, y este BF1 que estaba negativo lo tenés que poner positivo, y este BF2 que estaba positivo lo tenés que poner negativo. ¿Por qué? Porque ahora menos más te queda menos BF1. Fíjate si no es así. Menos BF1. Menos te queda más BF2. Más BF2. O sea, que ves que esto, como 2 distinto, idéntico a esto. Pero ahora el 1 del final le restas el 2 del final. Y ahí aparece el bendito signo menos de la fórmula de E. Y te dice, menos esa fracción. Bueno, ahora escribílo como fracción, Inge, dale. Déjame poner un paréntesis acá, no te enojes, lo multiplico por 1, no te enojes, total 1 por toda esta cosa sigue siendo toda esa cosa. 1 es lo que tiene que valer E, en el choque elástico. Lo dejo así 1, que luce lindo, y a todo esto le digo, pásate dividiendo para el otro lado. 1 por esta cosa que está multiplicando, pasa de factor a cociente del primero y el segundo miembro. Mira lo que te queda. 1 igual a menos todo esto dividido a aquello. Pero menos, digo, más de menos, pongo el menos en la dirección de la línea de fracción. Decime si esto que te quedó acá, menos la velocidad relativa de alejamiento dividido la velocidad relativa de acercamiento, no te dio igual a 1. Y claro que te tiene que dar igual a 1, si estás en presencia de un choque elástico. Qué fantástico, ¿no? Entonces, planteando, bello, ¿no es cierto, Tomás? Hermoso es más que bello para mí. Yo tengo un ingeniero que le gusta usar algo que es lindo. Me dice, Juan, es precioso. Y así me lo dice, es precioso. ¿No? Y precioso parece que ya es lo sublime de lo lindo, lo hermoso. ¿No? Entonces, fíjate cómo mediante formulaciones matemáticas, tampoco es que hemos hecho una matemática tan guau, podemos llegar a esa formulita y ratificar esto que hemos dicho así como de una, ¿no? Que este E vale 1 y por qué ese E vale lo que vale, ¿no? Simplemente por haber planteado esta conservación de P y esa conservación de K, ¿sí? En el choque elástico, que es el caso A que estamos analizando. Bueno, de esto podemos hacer otra cosa. De esta formulita que está acá, que es la conservación de P, y de esta formulita que está acá, ya con los medios cancelados, que es la conservación de K, vos podrías hacer algo diferente. En vez de todo este desarrollo matemático, que llevar las masas M1, sacar los factores comunes, que dividir 19 con 18, vos podrías decir, yo tengo 2 ecuaciones con 2 incógnitas de ingeniero. Conozco, no sé, conozco, no sé. Incógnitas BF1, BF2. En esta, ya taché los un medio. Conozco, elevado al cuadrado, conozco, elevado al cuadrado. Conozco, no conozco. BF1, elevado al cuadrado. Conozco, no conozco. Entonces vos tenés 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Si vos estas las laburas diferente, ¿cómo sería diferente? Bueno, ponele. Yo digo, de la primera, despejo BF1. Va a quedar en función de BF2. Y vengo y la reemplazo acá, donde dice BF2 al cuadrado, elevo al cuadrado y laburo, no la hice yo esa demostración, puedo sacar cuánto vale BF1 en términos de los datos. Y aquí llegas a esto que está en todos los libros y en todas las páginas web confiables. ¿Con qué velocidad final queda la bola 1? ¿En términos de quién? De las masas, ahí está, la C, de las masas, y las velocidades que traían originalmente cada uno. Es la formulita 20. Esa se usa mucho para resolver el práctico. Entonces, si el choque es elástico, Natalia podría agarrar la fórmula 20, cargar todos los datos que te dan, las velocidades iniciales de ambas bolas, antes del choque, por eso llaman iniciales, sus masas, y sacar BF1. Y decir, che, mira, respondí
¿Cuánto da F1? Me dio positiva. Ah, entonces sigue para el mismo lado. Me dio más chica que la que traía. Bárbaro. Ah, me dio 0. Chocó y quedó clavadita ahí. Ah, me dio negativa. Ah, entonces esta vino, embistió esta rebotó. ¿Está bien o no? ¿Se entiende? Bueno, ¿por qué? Porque están planteadas esas ecuaciones por un eje X positivo para allá. Entonces, todo lo que dé posi es a favor de ese eje, si te da posi, y todo lo que es nega es en contra, y si te da 0, se clavó ahí, se quedó quieto. Lo mismo BF2, ¿ves? Una vez que vos averiguaste BF1 y dijiste esto, bueno, voy y le reemplazo al BF1 en la famosa 18, que va a ir despejado, BF2, la laburo, y termino averiguando cuánto vale BF2, en función de vuelta de las masas, que son esos factores, y de las velocidades iniciales que trae. Entonces, siempre teniendo como datos estos elementos, vos con estas dos, podés calcular las velocidades finales. ¿Por qué? Porque surgen de la conservación de P y la conservación de K. Solo que de esa conservación de P y de K, pensamos en dos razonamientos en la mañana de hoy, en este ratito. Cómo, laburando la conservación de P y laburando la conservación de K, demostrar 17, llegar a la famosa fórmula del coeficiente de restitución. O cómo, laburando de otra manera, la fórmula, esta acá, conservación de P, que yo decía despejando BF1, viniendo acá y reemplazándola en la conservación de K, llego a las fórmulas 20 y 21. Las dos son fantásticas. Ahora, si vos me preguntaras a mí, ¿qué haría usted, Inge, si le dicen que un choque es elástico y le dan de dato M1, M2, B01, B02 y le piden calcular las BF1 y BF2? ¿Qué haría usted? Yo planteo esto, que es lo más piola que hay. Conservación de P. Y digo, esto y esto que puse en rojo, por ahora no lo sé, y es lo que me piden calcular. Y calcularía de cajón esta. Menos BF1 menos BF2 sobre B01, B02. Recalco cuáles son las que no tengo. Y a esto lo igualo a 1, porque ellos me dicen que si el choque es elástico, yo voy a decir, che, el coeficiente de restitución, entonces vale 1. Entonces yo me quedo con dos ecuaciones, con dos incógnitas re piola, no me tengo que acordar ni 20 ni 21, que de memoria yo no me las sé. Yo, con la ansión no me las sé, no me las acuerdo. Pero esto es fácil de escribir, por lo que vimos de arranque ya del tema de hoy, y esto es una pavada, acordarte, ¿no? No tiene la misma dificultad acordarte esto que aquello. Siempre acordate que acá son las de alejamiento respecto del acercamiento, y es 1 contra 2 restado y anticipado por un signo menos. Lo igualo a 1, entonces tengo una ecuación con dos incógnitas lineal a la primera potencia, BF1, y otra ecuación lineal a la primera potencia. Bueno, qué sé yo, despejaré BF1 de acá, lo reemplazo acá, saco BF2, no hay que sacar BF2, piola, me vengo a la que había despejado BF1, le clavo el valor de BF2 y ya resolví el problema. Eso es lo que yo haría y es lo que después voy a meter en un ejemplo en unos minutos. Y con eso más o menos pensamos todo lo que es el choque elástico. ¿Dudas? Hasta acá. Antes de pasar al caso B, este es más cortito, una pavada. Mientras conecto la compu, que veo que estoy con poca batería. Estoy con low battery. Le vamos a pedir a EPEC que nos dé una mano. Ahí vamos. ¿Cómo vamos hasta acá, estimados estudiantes, queridos estudiantes? ¿Vamos bien? No me contesta nadie, están todos dormiditos. Bueno, vino un excelente, bien, mejor que nunca, sí, profe. Ha venido recargado el ingeniero, ¿viste? No tuve vacaciones, créeme, a pleno, muy bien, bueno, me alegro. Gracias por la evolución. Estuve laburando como enano, no con ustedes, puntualmente, sí, bueno, estuve laburando con ustedes, estuve cargando notas, estuve ocupado con el parcial y todo eso. Yo medio dormido, pero ahí vamos. Bueno, despiértese, Igna, despiértese, tómese unos mates, prepárese un café, algo, haga algo, por la vida. Caso B. Lo mismo que recién, esta que persigue esta, las masas 1 y 2 datos, los B01, B02 datos. Pero ¿qué pasa? Si el choque es plástico, acuérdate que el E va a valer 0, caso B, o inelástico, como le quieras llamar,
Al llevarse puesta esta a esta, las dos hacen un solo bodoque. Ese solo bodoque es M1 más M2, porque una se incrusta en la otra, se pegan, como decían Tomás, por decirlo de alguna manera. Entonces, después del choque tienen una sola velocidad de conjunto B, porque viajan solidarias las masas, digamos. ¿Está bien? Entonces, en este, acordate que lo único que era válido, caso B, conservación de P. Y vamos a ratificar de que esto tendría que ser 0. Ya lo vamos a pensar. Que lo voy a hacer pensar y va a ver que sí. Que ande bien, por suerte. Si no, sería un embole todo lo que dijimos y lo dijimos de manera errónea. Voy a conservar P. P antes igual a P después. ¿Cuánto es el P antes? El de esta más el de esta. O sea, sería el P01 más el P02. Ya lo vamos a desagregar. ¿Y cuánto vale el P después? El P después es el P total con la cual quedaron estas dos unidas. ¿Está bien? Ese P final total. Y siempre tiene que ser constante. ¿Cuánto vale el P01? M1 por B01. Este B01 cargará pos y bueno, a favor del eje X más. ¿Cuánto vale P02? M2 por B02. También que cargará pos. ¿Y cuánto valdrá este P total? El M, ¿quién es el M? El gran M, el de las dos. M1 más M2, algunos le llaman M total, como la suma de las dos masas, multiplicado por una única velocidad, que es la velocidad con la cual queda el conjunto B. Esa única velocidad es la única incógnita que hay. Me explico por qué M1 dato, B01 dato, M2 dato, B02 dato, M1 dato, M2 dato. De espejo B paso dividiendo el M1 más M2, factor de B. Ahí va. Fórmula 22. Choque plástico dilucidado. Más nada que conversar. Una pavada, ¿no? Recheto, piola, conservación de P, corte esto, ¿no? Que las masas viajan juntas y viajan juntas, viajan a la única velocidad B. Bueno, pero ¿qué hay de que E valga 0? Acordate que el E, que es la fórmula 17, es menos BF1 menos BF2 sobre B01 menos B02. ¿Cuánto vale la velocidad relativa de alejamiento de las partículas? ¿A cuánto se aleja esta respecto de esta? Yo lo pregunto y usted me responde. ¿Hay una velocidad relativa de alejamiento? Si las dos van pegadas, pregunto. No, profe. ¿Cuánto vale? No hay, no se alejan. No se alejan, entonces ¿cuánto valen si las dos van igual? Usted hace BF1 menos BF2, le va a quedar 10 menos 10, póngale 0. No hay, exacto, vale 0. Entonces si usted pone 0 en el numerador de la formulita 17, venga acá, usted pone 0 acá, porque este menos este, 0 dividido algo, porque esta sí hay, es 0, anticipado por un signo menos, multiplicado por... sigue siendo 0. Entonces, ¿cuánto vale el E? Indiscutiblemente, el E vale 1 en el choque que es plástico inelástico. ¿Entiende la coherencia que tiene la ciencia? Es maravilloso. Precioso, dijera mi amigo, ¿no es cierto? Entonces, 0 dividido algo, te va a dar 0. Por menos 1, 0. ¡Chao! Lo que hemos anticipado en este tipo de choque. Se sorprende, ay, mi amigo Tomás. Abrí los ojos, parece el de, ¿cómo se llama el bicho ese de campo que gira la cabeza 360 grados? La lechuza. Oh, el búho. Oh, esas hojas así. ¿Estamos de acuerdo? Como dos huevos fritos, digo yo. Qué lindo, ¿no? Cuando te sorprende la ciencia, ¿sí? Bien. Para tenerlo en cuenta, este es brutal. Para lo nuestro es brutal. Para los ingenieros es... creo que una es la herramienta más chetas que tiene la física en esta parte, digamos, ¿sí? Bien, otro detalle sería investigar qué pasa en el elastoplástico, y después desencajo en unos ejemplitos. ¿Qué pasa en el elástico plástico, ingeniero? Bueno, lo que yo te conté. Viene esta que se aproxima a esta en el antes, esta va más rápido, la historia de siempre, chocan, quedan animadas con velocidades finales, BF1, BF2, pero quedan deformadas. Hay deformación sin recuperación. Eso es lo que te da la pauta. Yo las puse ahí como baladitas, como para visualizar ese concepto de una manera pedagógica. ¿Está bien? Entonces, de vuelta, el desafío es averiguar cuánto valen esas velocidades finales. Y de hecho, acá encajaríamos con que esta deformación será más grande o más chica si ese se acerca más a 0,
que se acerca a 1. Se acerca a 1, se forma un toque y ya. ¿Está bien? Pero no se recuperó. Entonces, ¿qué habría que hacer acá? La famosa conservación de P y el coeficiente de restitución. Solo que cuando yo pongo la fórmula del coeficiente de restitución con la intención de averiguar las velocidades finales, porque hay velocidades finales, cada una queda animada con una velocidad diferente, acá no vas a ni poner ni 0, porque sería plástico, ni 1, porque es elástico. Va a poner el valor que te dicen que tenés que poner. En el primer miembro se debe colocar el valor comprendido entre 0 y 1. Che, es un choque que es mitad elástico, mitad plástico. Listo, 0,5. Y ya tengo de vuelta 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Goodbye primor. Resuelvo matemáticamente un cell. ¿Quién no sabe hacer un cell? Igualación, sustitución, reducción, determinante, operación elemental por fin, lo que quieran. O lo metes en, no sé, a mí que me encanta usar el MATLAB, lo haces matriz y le metes los valores y te saca las incógnitas así en milisegundos, una maravilla, ¿no? Bueno, y tenés BF1, BF2. ¿Tá? Y ahí se terminó choques. Entonces, ¿qué se me ocurrió? Si están de acuerdo, ver unos ejemplitos, ¿no? Entonces, ¿qué pusiste como ejemplo? Puse 3, el del caso A, elástico, el del caso B, un plástico, inelástico, y un caso C, digamos, ¿cómo se me ocurriría a mí que lo podría resolver? ¿Está bien? ¿Y qué es lo que va a emular Nati con ustedes, qué sé yo, mañana, que me dijo que ya puede empezar a hacer de estas cosas, ¿sí? Entonces, mira, una partícula de M1 igual a 2 kilos choca frontalmente contra otra partícula de masa M2, el doble de masa, 4 kilos. La primera viaja a 6 metros por segundo, V01, en tanto que la segunda viaja a 3 metros por segundo. O sea que esta, si va más rápido que esta y positiva, se va acercando y la embiste. Calcule las velocidades finales BF1 y BF2. Si suponemos que es un choque elástico, usted ya dice E vale 1. Me da este dato, E vale 1. ¿Podríamos usarlo? ¿Por qué no? Conservación de P. M1 por B01 más M2 por B02, P antes, igual a P después. M1 por BF1 más M2 por BF2. Con estas las pongo en rojo para que luzcan como incógnitas. Y si usted quiere, ya pone los datos. ¿Cuánto valía la masa 1 y la masa 2? 2 y 4 kilos. ¿Cuánto valían las velocidades iniciales? La que persigue a la otra, 6 y 3. 2 y 4 kilos, 6 y 3. Pongo acá, 6 por 2, 12, 4 por 3, 12, 12 más 12 me dio 24. Y este otro lado, M1 que vale 2, por esta que no sé, más M2 que vale 4, por esta que no sé. ¿Está bien? Entonces, sigo, replico lo mismo. Acá se me ocurre sacar un factor común entre 2 y 4. Me queda BF1 más 2BF2. Paso el 2 dividiendo. 24 dividido 2 me da 12. Me queda BF1 más 2BF2. Bueno, despejando de acá, que se me ocurre despejar BF1, paso el 2BF2 a resta del 12. 12 menos 2BF2. Agarro la ecuación P. La dejo ahí en stand-by. Hasta que no sepa cuánto vale BF2, no voy a poder sacar BF1. La dejo ahí. Pero esto fue de conservación de P. ¿Y cuál es la otra que se me ocurre poder usar? Coeficiente de restitución. Lo igual a 1, si me aseguro que el choque es elástico. Menos línea de fracción. BF1 menos BF2, velocidad relativa al alejamiento, sobre B01 menos 0, velocidad relativa al acercamiento. Y ya le clavo los valores. B01, la que va más rápido, 6. B02, la que va más lenta, 3. Los pongo positivo, positivo, porque van todos a favor de X. Después los signos se encargan de hacer su parte. Bueno, el 6 menos 3 me queda 3. Este 3 lo paso multiplicando por 1, 3. Este menos más me queda menos BF1, guarda, este menos que anticipa todo esto, cambia los signos de acá. Menos más queda menos, menos menos queda más. Y de ahí se me ocurrió, no sé por qué, despejar BF1, ya que la había despejado acá del anterior, la paso a posi, dejo el BF2 donde está, y el 3 que está positivo lo paso a negativo. Y genero la ecuación Q. Como los dos primeros miembros son iguales entre sí, estrategia de igualación. Igual P con Q. Si este primer miembro igual a este primer miembro, este segundo miembro de P es igual a este segundo miembro de Q. Lo escribo. Entonces, ¿cómo lo escribo? Que esta cosa, 12 menos 2 BF2, sea igual a BF2 menos 3. Genero una ecuación con una sola incógnita, agrupo los términos que tienen BF2 y los términos que tienen números solitos. Que el 12 se quede ahí, que el menos 3 pase más 3, que el BF2 se quede ahí, que el menos 2 BF2 pase más 2 BF2.
Tranquilo. Una vez esta, más 2 veces aquella, 3 veces esta. 12 más 3, 15. Paso el 3 dividiendo, 15 igual a 3. 5, listo. La velocidad final de la bola 2, esta, que venía, esta, que venía apenas con una, acá. Sí, bueno, suponiendo que sea esta, ¿no? A ver, en el caso, a ver, por acá, ingeniero, acá. Esta, que venía con una velocidad bastante baja, va a quedar con una velocidad alta. Y esta que venía con una velocidad alta, va a quedar con una velocidad baja. Veamos, de acuerdo a las cuentas. Voy a leer ejemplo. Estoy laburando por acá. ¿Con qué velocidad inicial venía la primera? Con 6. ¿Está bien? ¿Con qué velocidad inicial venía la segunda? Con 3. ¿Con cuánto se quedó? Con un poco más que 3. Se quedó con 5. Porque le dio un impulso a la primera. Teniendo BF2, te venís acá, o te venís ahí, donde vos quieras. Yo me vine a Q, porque más piola, 5 menos 3 me da 2. La que venía con 6 se quedó con 2. La que venía con 6 se quedó con 2. 5 menos 3 te da 2. Listo, resolviste el problema. Conservación de P, coeficiente de restitución, igualadito a 1. Dos ecuaciones con dos índices. Yo hice igualación, vos podés hacer sustitución, determinante, o sea, Kramer, lo que diablo quieras. Si no te convence, usa 20 y 21. Usa 20, usa 21. Si total tenés todos los datos. M1, 2, menos M2, 4, sobre 2 más 4. Por B01 que vale 6, sumado a 2, M2 que vale 4, sobre 2 más 4. Por B02 que vale 3. Haces estas cuentas, BF1 te da 2. Lo mismo que calculaste acá. Perfecto. Goodbye Primor. ¿No? Y lo mismo, usas 21, BF2, 2M1 sobre M1 más M2, 2 por 2 sobre 2 más 4, por B01, 6, más M2 menos M1, 4 menos 2 sobre 2 más 4, M1 menos 2, por 3. Haces las cuentas, 5. Lo mismo que habéis calculado hace un ratito. Y corroborás de última, ¿no? Pero claro, capaz de acordarse de esto, no, qué sé yo. En fin, ¿no? Yo no me acuerdo. Entonces prefiero la primera estrategia, por eso lo puse como primera, porque pega más fuerte, ¿no? Pero bueno, eso, digamos. En el caso B, plástico. Dice, viene una camioneta de una masa grande, no puede detenerse en un semáforo e impacta con un auto que estaba ahí esperando el verde, que tiene una masa de la mitad, 900 kilos, que estaba quieto, esperando el verde. B02 vale 0. Si la camioneta venía con una velocidad B01 de 5 metros por segundo, no llega a los 20 kilómetros por hora, se lo lleva puesto el autito, calcule la velocidad B del conjunto. Listo. M1 de la camioneta por B01 más M2 del auto por B02 igual a la suma de las masas por la única velocidad del conjunto. ¿Ya está? Acuérdate que yo lo pongo a todo, acá paso el M1 más M2 dividiendo para despejar el B, pero acá vos ya podrías haber anulado este término, porque el B0 del auto es 0, y 0 por algo es 0. Bueno, si vos lo dejas luciendo ese término ahí, acá se te anula, porque te da 900 por 0 te va a dar 0. Entonces pone la masa de la camioneta, 1800, por la velocidad inicial que traía, 5 metros por segundo, más la masa del auto por su velocidad inicial, que termina siendo 0, porque estaba detenido, la suma de las masas. Y te da que el conjunto termina viajando, camioneta incrustada al auto, a 3,3 metros sobre segundo positivo, hacia la derecha, ¿no? Goodbye Primor, como dice ahí mi amigo Tomás. ¿Está bien? Y si por el contrario fuera elastoplástico y te dicen, che, tengo todos los mismos datos que me dio en el primer caso, que la masa 1, 2 kilos, que la masa 2, 4 kilos, que las velocidades iniciales 6 y 3, el de la primera va más rápido que la embiste, pero después quedan deformadas, no es un choque elástico, es un choque elastoplástico, y me dicen, che, pero el E vale ser 5, porque es 50-50, mitad elástico, mitad plástico. Bueno, bárbaro, averigüe BF1, BF2. Esta primera ecuación ya la escribimos hace un rato, con los mismos datos, y llegamos a esta conclusión, la fórmula P, la misma fórmula P que yo había sacado en el caso A. Por acá, BF1 igual a 12 menos 2 BF2. BF1 igual a, por acá, acá, BF1 igual a 12 menos 2 BF2.
Y después armo la otra del coeficiente de restitución, pero recién había igualado 1 acá, y ahora igual a 0,5, que es lo que me dicen porque es elastoplástico. Acá pongo el 6 menos 3, como puse, 6 menos 3 te da 3, pero cuando paso este 3 multiplicando, ya no pasa multiplicando el 1, más pasa multiplicando el 0,5, no me queda 1 por 3, 3, me queda 3 por 0,5, 1,5, cambia esta ecuación. Bueno, como acá ya había despejado BF1, de vuelta vuelvo a despejar BF1, la paso positiva para allá, dejo el BF2 y resto 1,5, ahí está. Y ahora igualo P con R. Y cuando igualo P con R, la laburo, si es elastoplástico, hay por esto de la deformación, un toque de energía ya se perdió en el impacto, no queda con 5, queda con 4,5, con un poco menos. ¿Está bien? ¿Te acordás que te queda con 5? Ahí está. Y una vez que calculaste que esta queda con 4,5, lo restas 1,5 usando R, y te queda con 3 esta otra. Y listo. Y quedó resuelto. Y es resuelto choques. ¿Qué tool? ¿Les gustó? Bueno, me alegro, Tomás. No, si es mitad y mitad, Juan Pedro, te pueden decir 0,8, si es más plástico que elástico, está prácticamente todo destruido. Si puede ser 0,1, ponele Juan Pedro, si te dicen, es elastoplástico, pero vos te das cuenta que, perdón, si es 0,8 es más elástico que plástico, está semi-destruido. Si fuese 0,1 es más plástico que elástico, se aproxima a 0. Me distraje ahí, disculpa la explicación, Juancho. Pero te deberían informar, che, es elastoplástico, pero, coso. El coeficiente vale tanto. ¿Okay? O a veces te dicen es elastoplástico y la velocidad final de tal, de 1, vale tanto. Entonces averiguame la otra. Entonces vos con la conservación de P, pones M1, B01, M2, B02 igual a M1, BF1, sabes las dos cosas ahí, más M2, BF2, y despejas BF2 de ahí directamente. Puede ser también otra opción. Y entonces sacando BF2 te dicen, ¿y cuán elastoplástico habrá sido? ¿Más plástico que elástico, más elástico, más plástico? Bueno, ya te dan de dato M1, M2, B01, B02, y una es la velocidad final y calculaste la otra, podés calcular el E, y el E te va a dar, qué sé yo, 0,4. Me dio 0,4. 0,4 se aproxima más a 0 que a 1. Entonces usted diría, es más plástico que elástico. Ponele. ¿Ves, Juan Pedro, cómo le vas dando una vuelta más de tuerca a la vida, ¿no? A la vida de los choques, obvio. ¿Sí? No sé si te ayudé con los comentarios finales, estimado Juan. Que por ahí te calce un Juancho. Perfecto. Bien. A mí me dicen Juancho o me dicen Juanete. Una vez me dice, ¿qué haces, Juanete? Pero bueno. Muy bien, los sobrenombres que tenemos los Juanes. Escucha, recreo, 12:05. Volvemos acá 2:15, ¿te parece? Y seguimos avanzando. Ya te cuento cómo. ¿Están todos de acuerdo? Aparte de Tomás que puso dale, profe, el resto también. Perfecto. Entonces hagamos 2:15 por acá. Yo me muteo nada más, ustedes hagan lo mismo y seguimos. Y seguimos si Dios quiere. Hasta luego. Taca, 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 taca. A ver, estoy contestando a un colega una cuestión de trabajo. Compañero de técnico. Bien.
Vas a retirarlo sin turno previo por oficina ubicada en Renaguero de ahí, Córdoba, Bernardo, es necesario que lleve. Bueno. Perfecto. Bueno, entonces, les cuento, en la unidad 6, ¿me están escuchando bien, chicos? Estamos de vuelta por ahí. Sí, profe. Perfecto. Gracias, estimado Miranda. Muy bien, Rómulo. No, que te decía, acá estoy acomodando los PDF. Como para terminar la unidad 6, hay una parte que es de centro de masas, que es esta, el movimiento del centro de masa y las leyes físicas asociadas. Este es el material que yo te pediría que vos leas, está bastante bien trabajado, es piola. Básicamente el centro de masa siempre coincide con el centro de gravedad cuando el rígido, digamos, es de densidad uniforme. Entonces, pero si no es así, bueno, hay que proponer calcularlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá hay un destornillador que describe una trayectoria parabólica, pero si bien tiene como un mango y el extremo, usted podría poner dónde está toda la masa concentrada que simula este movimiento que es el puntito amarilla, y en ese lugar que se llama centro de masa. Eso sería cualitativamente el significado del centro de masa. Entonces, el centro de masa se puede calcular con distintas fórmulas, ahí están, para el eje X, para el eje Y, cuando las masas en vez de estar alineadas están puestas en el espacio bidimensional, si es un espacio tridimensional hasta un eje Z, desde el punto de vista escalar, vectorial. Bueno, leete estos materiales que están piolas. Lo cierto es que después se puede mover el centro de masa si usted quiere, más o menos con el espíritu lo que hemos venido conversando hasta acá. Entonces usted dice, yo largué de acá un proyectil con una masa m y una determinada velocidad, y al cabo de un cierto tiempo está acá. En esa foto que yo le saco, que tiene una masa y una velocidad, como lo hemos estudiado en el capítulo 3, en la unidad 3, marcaría un antes, porque si ahora usted le dice, yo ahora proyectil te voy a hacer explotar en el aire y te vas a dividir en dos masas, una masa 1 y una masa 2, podría ser en dos o en varias, el de después sería eso, que la masa 1 quedó con una velocidad V1 y una cantidad de movimiento P1, que la masa 2 quedó con una velocidad V2 y una cantidad de movimiento P2. Entonces, sería como difícil estudiar que esta por separado, que esta por separado, point, y tantas cuantas haya, que dicen, bueno, más vale en el de después agarremos un punto que corresponde al centro de masa de estas dos, después de la explosión, que sería lo que marca acá, y estudiemos la velocidad del centro de masa, que es más piola que estudiar la de cada, ¿no? Bueno, un poco a eso se refiere este tema que se llama movimiento del centro de masa, averiguar cuánto vale esa velocidad del centro de masa y no conforme con eso, cuánto vale la aceleración del centro de masa después de ese evento, digamos, ¿no? Que sería en este caso una explosión. Y bueno, entonces ahí salen las fórmulas, ¿no? Acá está cómo calcular la velocidad del centro de masa después, las cantidades de movimiento de la primera y de la segunda masa automáticamente después del shock, de la explosión, debido a la masa total del sistema. Hay todo un razonamiento deductivo, que es matemática sencilla, y cómo sacar la aceleración del centro de masa, que serían las fuerzas con las cuales quedaron actuando sobre la masa 1 y la masa 2, de la suma de esa fuerza y de la masa total. Y esto, que es 31, no es otra cosa que la segunda ley de Newton, porque pasa esa masa total del sistema por la aceleración del centro de masa por aceleración, igual a sumatoria de fuerzas exteriores. O sea, Newton aparece vuelta acá, qué cosa increíble, ¿no? De nuevo, las leyes de Newton son las protagonistas, pongo yo ahí como
como conclusión. El tema es qué pasa si esa sumatoria de las fuerzas exteriores son cero. Bueno, hay como que la posición del centro de masa antes y después se conserva, un poco como hemos arrancado la clase de hoy diciendo que hay una conservación de P. En un sistema aislado, sumatoria de fuerzas exteriores, el centro de masa antes es igual al centro de masa después. Algunos le llaman conservación de la posición del centro de masa o conservación del centro de masa, dicho de manera como antes ocurría esto, ¿no? Antes, hace un ratito. Entonces ahí hice un ejemplo cualitativo para que veas esto de la conservación del centro de masa y cómo se calcula y todo esto. Suponete que vos tenés dos elementos, dos masas, un bote de masa M, cuyo centro de masa está acá, coincide con el centro de gravedad, ponele, porque el bote es todo de madera, ponele, el punto negro. Y tenés una chica que está sentada acá en la popa, en la parte de atrás, y su centro de masa está acá, como decirte en la barriga, el lugar que representa la concentración de toda la masa de la chica en ese punto. Y está ahí viendo la vida pasar, ¿no es cierto? Entonces, entre la posición de este y de este, el centro de masa del bote y el centro de masa de la chica, está el centro de masa del sistema, chica-bote, que sería el puntito rojo. Y entonces yo lo relaciono como la posición X, para un eje X positivo para allá, del centro de masa inicial. ¿Inicial por qué? Porque de repente ella, estando ahí viendo la vida pasar, arriba de una roca que está acá aflorando el lago, se trepa una tortuguita. Entonces le llama la atención y decide ir a verla de cerca, o a tomarla, a acariciarla, yo qué sé. Entonces, ¿qué hace ella? Se levanta, se incorpora y camina desde la popa hacia la proa. Y por cada paso que da, como la sumatoria de las fuerzas exteriores es cero entre el lago y el bote, porque ocurre esto, que la sumatoria de las fuerzas exteriores son cero, entonces se asegura la fórmula 32, que se conserva la posición del centro de masa entre el antes y el después. Ella, por cada paso que da, el bote va, da un paso de 30 centímetros, el bote va 30 centímetros para atrás, otro paso 30, porque no hay fricción acá. Entonces, esta es la nueva posición del bote. Y la chica llegando a proa ahora, la parte delantera. Y habiéndose alejado el bote un toque de la piedra, ¿no? Donde está la tortuga. Que no mucha pinta de tortuga no tiene, pero no importa. Es lo que me salió. Entonces, la posición del centro de masa del bote sigue siendo ahí a la mitad de L, ¿no? Como el centro de gravedad. La posición del centro de masa de la chica sigue siendo ahí como en la barriga. Entonces, la posición del centro de masa del sistema, bote chica, está entre medio de los dos. Del lado donde hay más masa, obviamente, como recién estaba del lado donde había más masa. Ahora, mira qué sorprendente. Lleva esta posición de este punto rojo, con esta posición del punto rojo, hacia de vuelta el borde del muelle. Coinciden la posición del centro de masa antes, cuando la sumatoria de fuerzas exteriores es igual a 0, es igual a la posición del centro de masa después. Bueno, problemitas de esto hay en los libros de dinámica de los sistemas, que es la unidad que estábamos viendo. Ahí están las referencias de qué es cada centro de masa. Y bueno, es básicamente para lo que se usa el centro de masa en física 1, digamos, para que si la sumatoria de fuerzas exteriores son 0, lo hacemos conservar a sus posiciones, tanto cuanto hacemos conservar el P del sistema. Eso, véanlo, está cargadito ese material, digamos, en el aula virtual, acordate, sería el que figura como tercera parte. Acá donde dice unidad 6, material teórico, el que yo te acabo de mostrar, es centro de masa, movimiento del centro de masa. ¿Sí? Eso te lo dejo para leer. Es un tema importante en la conclusión, pero no creo que valga la pena, digamos, hacer todo el desarrollo matemático. Vos igual léelo, lo vas a entender porque está explicado bastante piola, creo. Y vamos a pasar a esta unidad que es cinemática del sólido, en donde vamos a arrancar con el primer material. Vamos a repasar un toquecito variables rotacionales y vamos a desembarcar en MCV y si podemos en energía cinética rotacional y momento de inercia. Eso está todo preparado en este único material de la unidad 7. Y recuerda que ya para mañana da todo clase Nati, para el lunes vamos a laburar con la unidad 8,
o terminamos la 7 si es que nos queda algo pendiente de ahí, y la 8 también tiene cargado ya 2 materiales. Como continuación de la unidad 7. Yo la 7-8 me parece que le hago como un combo. Me parece que al de la 7 le puse primer material, a este le puse segundo y tercero, porque la 7-8 la junto, porque tiene temas que van y que vienen, que van y que vienen, bueno. Pero un poco como para ordenarlo en el aula se me ocurrió cargarlo así. Entonces les dejo de compartir esto y les comparto, pero primero lo como, les quiero compartir el material de la unidad 7, que ya te lo muestro. Por acá. Ahí va. Ahí me dio bola el zoom. Ves que yo voy poniendo 7 y 8, 7 y 8, bueno. De la 7 es este solo, y de la 8 son un par más. Al de la 7 le puse primera parte, los otros par más de la 8 sería segunda y tercera. Bueno, hay 3 materiales para ver 2 unidades. Entre lo que queda de la clase de hoy, y supongo lo del lunes, y ahí vamos a estar terminando más o menos, que es lo que tengo planificado. El martes veremos estática, el miércoles veremos movimiento armónico simple, y así vamos avanzando. Ya es prácticamente una unidad por clase, porque las unidades que siguen, pasadas estas 2, 7 y 8, son todas cortitas, como ya les comenté al principio, cuando iniciábamos el curso. Introducción. Mañana no tenemos teórico, hay todo práctico con Nati, y ahí es cuando nos ponemos ya codo a codo con Natalie. Porque ya todo lo que di hoy es lo que ella va a lograr mañana, y ya para la semana que viene vamos al palo, ella y yo. ¿Estamos, Tomás? Esa es la idea, ¿sí? No sé si te ayudé. Perfecto. Bien, al pelo entonces. En esta intro, a ver, yo te cuento qué hicimos y qué vamos a hacer. Estudiamos el movimiento de una sola partícula. Eso fue hasta la unidad 5. En la unidad 6, que es la que acabamos de abandonar, estudiamos el movimiento de un sistema de partículas por separado, vimos todo esto de choque, centro de masa. Y en la unidad 7-8 vamos a estudiar el movimiento de un rígido. ¿Qué es un cuerpo rígido? Es un objeto que prácticamente es indeformable a ojos vistos, una rueda que sigue siendo rueda, aunque usted la esté usando. Y entonces son como cientos y miles de partículas unidas que dan lugar a ese rígido, digamos, ¿no? Esta silla donde usted está sentado, yo estoy sentado, es silla antes y después que te sientes, luce siempre igual, es un rígido. Si bien tiene deformaciones, son prácticamente imperceptibles, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces vamos a poner estos cuerpos rígidos generalmente a rotar. Ese es el desafío de la unidad cinemática, de un rígido que rota alrededor de un eje fijo, tal foto, tal velocidad angular inicial, se acelera o no se acelera, si se acelera, cuál es la velocidad angular final, cuántas vueltas dio, cinemática, y la dinámica, cuáles son las fuerzas que están actuando sobre esa polea que está girando. Hasta acá las poleas nunca tuvieron masa, a partir de ahora tienen, entonces tienen una inercia, resisten a moverse, a girar, y también una vez que están girando resisten a detenerse un poco. Toda esa es la mirada de la cinemática y la dinámica que comprende la 7 y la 8. 7 es básicamente cinemática y la 8 es dinámica, pero están tan entrelazadas que por eso yo siempre los materiales le pongo ahí, como juntito el 7 y 8. ¿Qué cuerpos rígidos vamos a poner a girar? Ruedas, anillos, discos compactos, ¿sí? Con poleas, varillas, esferas huecas o macizas, cilindros, lo que vos quieras. Si querés mirar un poco más de la ingeniería, que podés poner a girar alrededor de un eje fijo, como cuerpo rígido, las aspas de un ventilador alrededor de este eje, que es el eje del motor, ejemplo A. Un cilindro a girar alrededor de un eje que pasa por su centro de masa, digamos, un eje baricéntrico. El centro de masa está ahí, justo con el centro de gravedad, si hay distribución de masa uniforme. Lo pongo a girar, ¿ves? Lo pongo a girar. Una esfera, para un eje que pasa por su centro de masa, lo pongo a girar, como la Tierra, que gira alrededor de su propio eje, el movimiento de rotación.
qué sé yo, se me ocurrió poner esta foto que es preciosa, que es el London Eye, que son los ojos de Londres. Esto es ingeniería pura, chicos. Esto está al lado del Támesis, una gran rueda, como la rueda de un Forá. Es un anillo que gira alrededor de este eje fijo, tiene 2 rayos, es de acero. Acá participaron ingenieros de toda Europa, básicamente, si bien esto está en Londres, ¿no? Hay acero alemán, hay cálculos estructurales italianos, hay de todo ahí metido en esta rueda. Una bestia, tiene 132 metros de diámetro, más o menos, si no me acuerdo mal. Tiene como 50 de estas cabinas, cada una de estas cabinas es un barrio de Londres. Esta es la que es de color rojo, que es para wedding, para las bodas, donde van los novios a sacarse fotos. Da una vuelta cada 32 minutos, 30, no me acuerdo. Y estas cabinas van quedando siempre horizontales, obviamente. Te subís y te bajas sin que esto se detenga, tienen aire acondicionado, y si toca un día así como está ahí, diáfano, ves todo Londres de 100 metros de altura. Acá al frente, enfrentado de este otro lado, del otro lado de la vera del río, está el famoso Parlamento, el Big Ben, la abadía de Westminster, donde descansan los restos de nuestro amigo Newton, Isaac. Ahí hay un puente que comunica uno y otro lado del río Támesis. Una belleza de la ingeniería. Sí. También sería, por decir una belleza, hay un nivel que en ingeniería civil uno nos hicieron ver a través de una imagen, que es un nivel de entre 2 ríos que hacen cruzar los barcos. Sí. ¿Por qué lo traes a colación acá ese tema? Contame un poco más, a ver en qué te puedo ayudar. Porque también creo, no sé si aplicaría el mismo teorema, porque tiene el eje concentrado en el centro y bueno, a través de la fuerza que este ejercen logra llevar uno de los barcos arriba y el otro abajo, en sincronía. Sí, eso se usa en el canal de Panamá. Yo no lo conozco, lo he visto desde arriba, digamos. No lo he visto, no he caminado la obra, digamos. Lo he visto, alguna vez volé a Centroamérica y operé con el aeropuerto de Panamá y pude verlo, el canal de Panamá, viste que comunica los 2 océanos, pero como están a distintos niveles, hay distintas compuertas ahí. Entonces van pasando los buques entre compuertas y compuertas, que serían como grandes paredones móviles de diques, digamos, y entonces eso logra salvar los desniveles. Si ese desnivel vos no lo salvaras con esas compuertas, alguna vez de haber visto, hay unas ruedas que tienen como unas cazoletas, entonces el agua que viene a una cascada cae en esas cazoletas y hacen girar esas ruedas, digamos, por cómo se van cargando y descargando, digamos, y eso puede generar energía eléctrica, bueno, puede tener distintos usos, ¿no? Así como que esta rueda es con fines recreativos, o puede ser con fines, digamos, productivos, ¿no? Pero no sé si a eso te referías, te ayudó un poco, o hay algo más que te podría agregar, ¿sí? Pero está muy bueno. Son obras terribles de ingeniería que hay distribuidas en distintas partes, muy modernas, ¿no? Son todas obras modernas. Bueno, de esto sabemos un poco. Lo vimos en el MCU, al final de la unidad 3. Si vos tenés un objeto que gira a una velocidad angular omega y ese objeto tiene un radio R, ponele un disco, una moneda que gira alrededor de O, que es su centro de masa, ahí es donde se puede considerar toda la masa concentrada en ese punto, es el centro de gravedad. Si toda la polea es de acero, toda la polea es de madera, la misma masa, un punto en el borde tiene una velocidad tangencial, ¿te acordás? Como el auto en la rotonda. Esa velocidad tangencial la calculábamos como omega por el radio. La velocidad de giro, que la hemos visto, se puede calcular en RPM, en radianes sobre segundo. Entonces vos relacionas esta velocidad lineal con esa velocidad angular a través de la formulita U, B con omega. Pero también es cierto que si esta rueda también usted le está aplicando un torque, como hace el motor eléctrico a las aspas de un ventilador, usted lo acelera, ya de por sí, aparte de tener esta una aceleración centrípeta, como habíamos estudiado, por ser movimiento circular, podría tener una aceleración tangencial. Entonces esa aceleración tangencial
va a depender de cuánto lo aceleras. Y esa nueva aceleración que aparece en escena se llama aceleración angular, que se llama en la jerga de la física alfa. Entonces la aceleración tangencial va a ser alfa por el radio. Así como la velocidad tangencial es omega por el radio, la posible aceleración tangencial, si esto se le está aplicando una torca en sentido, ponele visto de arriba, antihorario, hago que la haga girar, ya vamos a ver bien qué es la torca en la clase que viene. Entonces, torca causa efecto, esto se acelera así, ese alfa es la aceleración angular, entonces aparece una aceleración tangencial en la dirección y sentido de B, ahí está, alfa por radio. Lo cierto es que después este punto puede tener una aceleración total, tanto la centrípeta que ya habíamos estudiado, que apunta hacia el centro, como la tangencial. La suma de las dos da, la tangencial con la centrípeta da la total. Que yo la llamé y la dibujo acá para que se vea bien. Esto está girando así, le estamos metiendo un alfa, un torque, una aceleración angular. Esta tangencial vale alfa por el radio. Esta centrípeta vale b cuadrado sobre el radio, como lo estudiamos en final de la unidad 3, omega cuadrado r. Lo cierto es que este vector más este vector sumado da el vector aceleración total, que yo someto al paralelogramo, lo que sea. ¿Está bien? Y este vector de aceleración total apunta hacia la parte cóncava de la trayectoria, todo lo que habíamos dicho vez pasada, solo que muchos detalles de cómo calcular esto no lo sabíamos. Bueno, ahí está, es alfa por radio. Esto se va a usar mucho en esta unidad. Eso es como para zambullirnos en las variables rotacionales. Si usted quiere ahora avanzar un poco más de la cinemática o movimiento de rotación que no sea circular uniforme, como el que ya hemos estudiado al final del capítulo 3, sino un circular uniformemente variado, que haya un alfa, como cuando va a decir, bueno, tengo calor, voy a prender el ventilador de techo. Tungui, lo prendes y le metes una torca. Esa torca, ese efecto de giro como que usas para abrir o cerrar una puerta, es el que le pone en el eje a las aspas del ventilador el motor y lo acelera con alfa. Si ese alfa se supone que es constante, va a empezar a aumentar el omega hasta que se estabiliza y ves, estoy cómodo. No, quiero un poco más. ¡Pum! Le das de vuelta, lo aceleras de vuelta, ¿no? Le pones un nuevo alfa para obtener un nuevo omega porque vaya más rápido, porque tire más aire, yo qué sé. Entonces, si ese alfa es constante, hay un movimiento circular, pero es uniformemente variado. Me hace cobrar este MCV al MRV. Ese sería un objeto rígido bajo la mirada de una aceleración angular alfa supuesta constante. Como antes en el MRV era un movimiento en la recta bajo la mirada de una aceleración lineal y constante. Entonces nosotros, en la unidad 3, habíamos deducido estas tres fórmulas en el MRV, si tiene A constante. B en un rato, igual a B0 más A por T, X en un rato, X0 más B0T más omega T cuadrado, y B final al cuadrado, la independiente del tiempo, velocidad inicial al cuadrado, más 2A por X menos X0. Le habíamos llamado 1, 2 y 3 a esto, ¿te acuerdas? Bueno, si vos querés pasar de este formato a este, por analogía, de un movimiento con el otro, el que queremos estudiar, este que, pongo a girar algo y lo acelero con un alfa constante, en vez de trasladarse con una constante, copio y pego. En vez de ser una nueva velocidad lineal, ser una nueva velocidad angular. En vez de una velocidad lineal inicial, velocidad angular inicial. En vez de ser un alfa, tiempo t. Y ya está. Esta fórmula te da el omega en un rato, siendo que partió quieto con un cierto omega 0 y se aceleró, se desaceleró de tanto en un tiempo t. La nueva omega. Estoy haciendo la cinemática del MSV, intentando averiguar la nueva velocidad angular a futuro. Y si quisiera saber cuántas vueltas dio hasta llegar a ese omega en ese tiempo, en vez de qué distancia recorrió, cambio los x por los tita. Tita en un rato, tita inicial, que generalmente es 0, más omega 0 por t, paso el b0 por omega 0, multiplico por t, más un medio en vez de a, alfa. Este es un alfa, no sé si se lee bien, me parece que yo puse un a ahí, es un alfa, más alfa t cuadrado. Cambio los x por titas, los b0 por omega 0 y el a por alfa. Y bueno, con igual criterio, 5. Y eso es equivalente. Este es equivalente a este es equivalente a este, por analogía. Después, si usted tiene duda de si esto verdaderamente es cierto, pone análisis 1. Me río porque
porque está para hacer un toque integral. Vos sabés que la aceleración angular instantánea es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Pero si este es un alfa, este es un omega. Como antes vos decías A igual a dv a dt, A lineal igual a dv corta de t. Ahora digo, A angular es de omega de t. Pasas el dt multiplicando, te queda un alfa por un dt igual a de omega. Integro en ambos miembros. Si estoy integrando respecto del tiempo, puedo poner entre t0 y t. Si estoy integrando respecto de una velocidad angular entre omega 0 y omega, digo 0 acá para hacerlo compatible con el 0 de acá, final, inicial. La integral de una constante por una función, la constante que sale afuera por la integral funcional. La integral del diferencial de la variable, que ya te lo expliqué, es la variable evaluada entre omega 0 y omega. ¿Está bien? Lo mismo pasa acá, el alfa queda afuera, la integral del diferencial de la variable va a la variable, pero evaluada entre t0 y t. Después aplico Barrow, entonces pongo el alfa, que t evaluado en t, el de arriba, menos t evaluado en t0, y que omega evaluado en omega, Barrow, menos omega evaluado en omega 0. ¿Por qué el menos? ¿Por qué arriba? ¿Por qué abajo? Es Barrow, es cálculo. ¿Sabes qué te quedó acá? Esta, que la habías escrito por analogía con esa. La acabas de demostrar, pero con cálculo, con análisis. ¿Por qué? Pues si yo hago el tiempo t0 igual a 0, te queda alfa t igual a omega menos omega 0. Bueno, ese menos omega 0 pasa lo sumado, de resta suma con el alfa t más omega 0 igual a omega. Listo. La fórmula 3 quedó demostrada. Lo que antes habías escrito solamente por cambiar los b por los omega, los b0 por omega 0 y el a por a. Y con el mismo criterio podrías demostrar esta con análisis. Pero en vez de partir que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, partís de que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Solo que antes vos decías b corta igual a dx a dt, porque x era la posición lineal y ahora es una posición angular, y ponías acá b corta en vez de omega. A partir de esto, la misma estrategia, pasas el dt multiplicando, te queda esto. Antes de integrar en ambos miembros, que está bueno y lo vamos a hacer, ponele el omega que sacaste acá por lo que vale, el omega 0 más alfa t, que ya lo tenés demostrado. Lo pones ahí, ese omega por omega 0 más alfa t, integras en ambos miembros. Si estás integrando respecto del tiempo, entre t0 y t, si estás integrando respecto de tita, entre tita 0 y tita final. La integral de la suma es la suma de las respectivas integrales, de la suma de dos funciones. Entonces te va a quedar este omega 0 por dt para la primera, sumado este alfa t dt para la segunda. Esto queda como está. El omega 0, que es la velocidad angular inicial, es una constante, lo puedo sacar afuera, como el alfa, que lo puedo sacar afuera. Entonces la integral de una constante por una función, saco omega 0, saco alfa, te queda lo que te queda integrar, el dt solamente acá y el t dt. Cuando vas a integrar el dt, te queda t, la integral de diferencial de la variable, lo vimos juntos, la variable. La integral de t dt es la integral de x, como es x a la primera, x al cuadrado sobre 2, 1 más 1 sobre 1 más 1, que también lo vimos, eso se lo hice en una pizarrita del Zoom, ¿se acuerdan? Entonces t cuadrado sobre 2, multiplicado por el alfa, que lo traías evaluado entre t0 y t. La integral diferencial de la variable, que es tita, evaluado entre tita 0 y tita. Aplica Barrow ahora. Deja la omega 0, t evaluado en t, menos t evaluado en t0, menos t0. Alfa, t evaluado en t cuadrado sobre 2, menos t evaluado en t0, t0 al cuadrado sobre 2. Igual a tita evaluado en tita, menos tita evaluado en tita 0, tita 0. Si t sub 0 igual a 0, chavo esto, te queda omega 0t. Si t inicial igual a 0, solo el cuadrado 0, dividido 2, 0, te queda alfa t cuadrado sobre 2. Alfa t cuadrado sobre 2 o alfa un medio t cuadrado. Tita menos tita 0. Despeja tita de acá, acomoda un poco, pasa el tita 0 positivo. Tita en un rato vale tita 0 más omega 0t, el orden del factor alto del producto, un medio alfa t cuadrado. ¿Qué tú? Esto que escribiste así rápidamente, por analogía, que me parece que esto sería igual que esto, se reemplaza los x por los tita, los b0 por omega 0 y los a por los alfa, boing. ¿Está cheto o no está cheto? Precioso, dijeron mis amigos, ¿o no? Qué loca que es la matemática, ¿no? Cuánto nos ayuda para la ciencia física. Súper bello, ¿no?
Esto es física de alto vuelo, ¿no es cierto? No, porque la de yo, no, pero es la que escriben los capos de la vida, ¿o no? Primero no la que escriben, la que pensaron los capos, y después los que lograron transmitir este conocimiento y llega a la universidad. Después muy piola, vos agarras esta que acabas de mostrar, despejas el tiempo de ahí, pasas el omega 0 resta, omega menos omega 0, pasas el alfa dividiendo, te queda esto, y después ven y lo reemplazas acá y acá, ¿ves? Ahí elevado al cuadrado, laburas esto y te queda la omega independiente del tiempo. Que también rápidamente, sin hacer tantas cuentas, uno dice reemplazo los b, b0 por omega 0, le pongo al cuadrado, el a por alfa, los x0 por tita 0, listo. De esta pongo su equivalente con esta. Chao. Pero está todo justificado, ¿no? Esto está bueno porque es repasar análisis pavo, pero sencillo, digo, pero análisis al fin. Y ejemplos. ¿Cómo puedo usar yo en un MCV esas formulitas? 3, 4 y 5. Bueno, una rueda, da vuelta, alrededor de un eje fijo que pasa por su centro de masa, el centro de la rueda. Generalmente ese punto, el eje que pasa por ahí se llama eje baricéntrico, el que pasa por el centro de masa se llama baricéntrico, ¿verdad? Y dice que da vueltas y se acelera con un alfa de 3,5 radianes sobre segundo al cuadrado. El radianes sobre segundo al cuadrado puede ser 1 sobre segundo al cuadrado también. Entonces dice, si la velocidad angular inicial era de 2 radianes sobre segundo, o 2, 1 sobre segundo, en el instante inicial, obviamente, por eso omega 0, ¿cuántas vueltas o revoluciones dará la rueda en 2 segundos? ¿Y cuánto vale su nueva velocidad angular en 2 segundos? Bueno, para responder a lo primero, tita en un rato, tita inicial, más omega 0t, más un medio de alfa t cuadrado. Haciendo tita 0 igual a 0, porque ¿para qué me voy a complicar la vida? Cuando hacemos x0 igual a 0, poniendo el origen ahí, ¿no? En donde veía por primera vez el móvil, te queda esto, omega 0, ahí está el dato, sistema internacional, pongo 2 1 sobre segundo multiplicado por el tiempo, 2 segundos, segundo con segundo se va, y te queda radianes esto. Sumado un medio de alfa t cuadrado, 3,5. Radianes sobre segundo al cuadrado multiplicado por segundo al cuadrado, te queda radianes, radianes más radianes, toda esta cantidad de radianes. ¿Y qué sé yo cuántos son 11 radianes? No sé cuánto dio vuelta en 2 segundos. Bueno, muy fácil. Si una vuelta, 2 pi radianes, una vuelta, es una rev, esta cantidad de rad, me dio 11, estos serían 2 por 3,14. 16,28 es una rev, 11 rad van a ser x rev. Dio una vuelta y 3/4. 1,75 rev. Eso dio de vueltas acelerándose con esa aceleración al cabo de esos segundos que fueron 2. ¿Y qué nuevo omega tiene si originalmente estaba y tiene que ser un poco más grande si el tipo se aceleró? A más omega, ¿no? Bueno, ¿cómo lo calcula? Omega en un rato, omega 0 más alfa t. Omega inicial vale 2, alfa 3,5, tiempo 2 segundos. Originalmente estaba 2, pasó a tener 9 radianes sobre segundo. Y ese valor, si lo quisieras expresar en revoluciones por minuto, que es muy los ingenieros, como te lo expliqué al final del capítulo 3. En un radian entran 1 sobre 2 pi rev, en un segundo entran 1 sobre 60 minutos, producto de extremos, digo producto de medio, 9 por 62 pi, acordate que multiplico más o menos por 10, 62, 6,28, bueno, va a unas nuevas 85, 86 revoluciones por minuto, casi 90 revoluciones por minuto, cuando originalmente habría ido a unas 20. ¿No? Perfecto. Y ahí resolviste un problemita muy parecido al MRV, pero es MSV. Y otra cosa grosa que le pasa a la vida es esta. Vos en la traslación hablabas de una energía cinética de traslación, un medio de la masa por la rapidez elevada al cuadrado. No, cuando esto se traslada. ¿Y en la rotación qué? Si esta es una polea, acá tiene un buje, esto gira, suponete que no da fricción ahí, tiene masa M, radio R, y gira con 1 omega.
por el hecho de moverse, ¿no tendrá una energía cinética? ¿No tendrá una K? Sí, pero no es más K así a seca. Ahora esta la vamos a llamar K de trasla y esta la vamos a llamar K de rota, porque parece una K nueva, para lo que rota. ¿Y cuánto va a valer? Por analogía, un medio, en vez de b cuadrado, omega al cuadrado, en vez de esta velocidad de traslación, esta velocidad omega de rotación, y en vez de masa, que la masa era la resistencia que ofrece un objeto, que se trasladaba, a moverse cuando está quieto o a detenerse cuando está en movimiento, ahora se habla en vez de masa, en la rotación se habla de momento de inercia que tiene esta polea, porque si está quieta, quiere seguir quieta, entonces ofrece una resistencia a girar, se llama momento de inercia, y si ya está girando, ofrece una resistencia a frenarse, se llama momento de inercia. O sea, este sería el equivalente a la primera ley de Newton en la rotación, cuando la masa era el equivalente a la primera ley de Newton en la traslación. Entonces, todo objeto que se pone a girar tiene una energía cinética rotacional, que por analogía se calcula en Joule también. Es un medio, en vez de la masa, el momento de inercia alrededor del punto de giro. El punto de giro yo no lo explicité, ahí es O. Y en vez de b al cuadrado, omega al cuadrado, ¿no? Pero claro, hay que ver quién es esta nueva magnitud física que está dentro de esta que acabamos de aprender, que es el momento de inercia. Entonces hay que dar como más detalle. ¿Y por qué esto es así? ¿Cómo sé que 7 por analogía es lo mismo que yo había pensado un 6, que esto había salido del TTK? Bueno, hay una demostración que está muy buena. O pones un eje, pones un objeto cualquiera de masa m a girar alrededor de ese eje, y en vez de tomar toda la masa m grande, ¿está bien? Está girando con un omega, ves que gira con un omega, como te digo ahí, tomas cualquier masita mi a una distancia de radio ri, que sigue una trayectoria circular, porque esto va en giro. El radio es constante, que es la punteada acá en celeste. Tiene una velocidad tangencial v sub i, como vos lo sabes. Entonces vos arrancás lo que sabes. ¿Qué energía cinética tiene esta mi chiquita? K sub i, un medio de su masita, por esa rapidez tangencial elevada al cuadrado, que es este vector rojo. Pero vos sabés que este vi se puede poner como omega r, si la querés relacionar con el omega. ¿Está bien? Omega por el radio. ¿Qué radio? El radio RI. Entonces, si este BI lo reemplazas por omega, que es el mismo para todo, porque esta masa, esta, dan todas la misma cantidad de vueltas por minuto, ¿no? El omega es el mismo para cualquiera. La velocidad tangencial no, porque depende del radio. Pero digo, si este BI es omega RI, reemplázalo, eleva al cuadrado, te queda la fórmula 10. Esa es la energía cinética que tiene este toquecito de masa. ¿Bien? La formulita 10. Ahora sí, che, Inge, pero yo quiero saber la energía cinética de todo eso girando. Quiero averiguar esto. Quiero averiguar esta rotación de todo girando. Bueno, hace una cosa. Esto que es 10, que es un poquito de cantidad de Joule que aporta esta, sumásela con esta masa total, toda sumada en la masa total, y todos cachitos de Joule da el Joule total. Ah, bueno, dale. El K de rotación total de eso es la sumatoria de igual a 1 hasta n, la cantidad de masas que tomaste, de cada uno de estos K sub i que calculaste acá. Cada uno tiene el omega es el mismo, pero cada uno tiene su propia masa y su propia posición respecto al punto de giro, elevado al cuadrado. Bueno, entonces agarra una cosa, pon el 10 acá. Te queda la sumatoria de todo esto. Bueno, me queda la sumatoria de todo eso. Pero cuando vos vas a sumar varios términos, que más este, si hay un factor que se repite, lo sacás factor común. ¿Cuál es el que se repite? El omega al cuadrado y el 1/2. Lo sacás afuera de la sumatoria. Un medio de omega cuadrado. ¡Ay, bendito sea! Un medio de omega cuadrado. Un medio de omega cuadrado. El 1/2 que es igual que este 1/2. El omega cuadrado que es equivalente al b cuadrado. Y este otro que antes era la masa y le llamo I de O, el 1/2 que ya lo saqué, el omega cuadrado, y esto otro es la definición de momento de inercia. ¿Qué momento de inercia tiene la rueda? Tal. ¿Qué momento de inercia tiene la varilla girando? ¿Cuál? ¿Qué momento tiene este esfero hueco más así? Tal. ¿Me explico? No, el momento de inercia. El momento de inercia depende de dos variables grosas.
¿Qué cantidad de masa tiene esa rueda? Y sí, mientras más rueda, varilla, lo que sea que usted pone giro, mientras más masa, más me cuesta moverla, frenarla, y de la posición, la distancia en la cual está ubicada esa masa respecto del punto de giro. Mientras el radio sea más grande o más alejada del punto de giro, para colmo te elevado al cuadrado, mira, mayor es la inercia. Sumatoria de igual a 1 hasta n de los MI arriba al cuadrado es lo que se llama IDO, y ese es el momento de inercia, se expresa en kilogramos por metros al cuadrado en el sistema internacional. Entonces te va a quedar el 1/2 que traía, el 1/2 al cuadrado que traía, por esto que lo hemos denominado IDO. El orden de los factores no altera el producto, 1/2 de IDO por 1/2 al cuadrado. Y ahí queda demostrado por qué, por analogía, esta fórmula 7 era idéntica a esa fórmula 6, entre la trasla y la rota, que es nuestro nuevo desafío. ¿Está bien? ¿Qué tool? El momento de inercia es una medida de la resistencia de un objeto a cambio en su movimiento rotacional. Tal como la masa era una medida de la tendencia de un objeto a resistirse a cambio de su movimiento traslacional. Lo mismo. Yo pararía acá, porque ya estamos en horario, no quiero hacer plomo. Después te enseño cómo calcular un momento de inercia para un par de masas que gira alrededor de un eje, la energía cinética rotacional, y sigo conversando sobre esto a partir del lunes. Cómo hay tablas que te muestran cuánto valen los momentos de inercia de una varilla que gira por un eje baricéntrico, una varilla que gira por un eje que pasa como el borde, que se ve como el aspa de un ventilador, ruedas, planchas, esferas. Esto está sacado de internet. Al final de la guía de Educo vas a encontrar esto, la tabla de momento de inercia, y me vas a decir, sí, profe, tiene usted razón. Bueno, esto te lo cuento la semana que viene. Vamos a hablar más de momento de inercia y vamos a relacionar todo esto que hemos visto de la cinemática y la energía con las leyes de Newton, la segunda ley de Newton, pero aplicada a la rotación y la traslación. En vez de decir sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración, sumatoria de torque es igual a momento de inercia por estación angular. ¡Wow! ¿Y de dónde sale eso? ¿Y cómo se usa? ¿Y qué bonito que es? ¿Y cómo ayuda a resolver problemas de la física? ¿Estamos, Inges? ¿Todo bien? Hay que estudiar el finde, ¿eh? Hay que leer todo esto hasta acá, para que el lunes, cuando le demos más a lo que sigue, que es muy cheto, es la parte dinámica, mucha info más, es verdad, Cristi, pueden entender todo eso. Yo el lunes tengo 2 materiales para mostrar, hay que terminar este, que es un toquecito. Vamos a ir pausado, tranqui, porque el meollo conceptual de las 7 y 8, para mí personalmente, está en los 2 materiales que siguen. Así que vamos a tener que venir con todas las pilas puestas el lunes para ver eso. Y si nos queda algo pendiente, no te preocupes, lo vemos el martes, porque total el martes estática es unidad cortita, de última terminamos de ver ahí tranquilo la 8 y hacemos estática que con 1 hora, hora y cuarta la doy, no es largo estática. ¿Sí? ¿Estamos estimadísimos? Mañana todo con Nati, ¿ok? Si Dios quiere, y buen fin de. Yo los veo el lunes a las 10:40 acá, como siempre. ¿Estamos de acuerdo? Chau, chau. Que anden bien. Suerte. Chao, profe. Pase buen día. Igualmente, igual para usted. Buen fin de. Que anden bien. Un abrazo a la distancia. Adiós.